Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. La masacre de los 34 ninjas de Iwa había terminado. Aunque la victoria era nuestra, algunos de los nuestros habían caído. Orochimaru apareció entre los cuerpos. Su mirada se deslizó por los cadáveres con una expresión que parecía entre indiferente y divertida. Oh, parece que desafortunadamente murieron algunos de nosotros. Soltó una risa baja y arrastrada. Sus ojos se posaron en mí, con esa mirada reptiliana que siempre resultaba inquietante. Arata, creí que no ibas a sobrevivir, dijo con un tono casi burlón. Cuando regresemos a la base, podrás descansar. No respondí, él simplemente se giró con su usual indiferencia y ordenó la retirada. El camino de vuelta fue silencioso. Cuando llegamos a la base, me aparté del grupo. Mis heridas estaban vendadas, pero pensaba utilizar Kanonbiraki Benime Aratame para curarme. Pero entonces, la presencia de Orochimaru volvió a hacerse notar. Se apoyó contra un árbol, observándome con esa curiosidad que ya empezaba a irritarme. Oye, niño, su voz llegó de la nada, arrastrando las palabras con su típico tono serpentino. Noté tus habilidades mientras peleabas con ese ninja de Iwa. Muy interesantes, esos dos jutsu de viento y fuego. Le lancé una mirada de reojo. ¿Y eso qué significa? Respondí sin mucho interés. Orochimaru esbozó una sonrisa aún más amplia, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Pues, tengo curiosidad por tus jutsus, riéndose. Pero más importante aún, tu Sharingan de 3 Tomoe. Su tono era juguetón, pero sus ojos reflejaban un interés afilado. Se acercó un poco más, inclinando la cabeza de lado, como una serpiente observando a su presa. Según el informe que me envió Fugaku, eres un excelente sensor sin Sharingan. Sin embargo, algo no cuadra, algunos de los Terrais me contaron que lo vieron, aunque solo por un instante. Dime, ¿por qué lo escondes? Sonreí con calma. Nunca debes mostrar tu última carta a los demás. Orochimaru inclinó levemente la cabeza, analizándome con la misma fascinación con la que un niño observa un juguete nuevo. Tienes un punto. Pero no apartó su mirada. Su curiosidad persistía, irradiando una intensidad casi irritante. ¿Qué es lo que buscas, Orochimaru? Esta vez, su risa fue más suave, más contenida. Nada, nada. Orochimaru entrecerró los ojos, observando con fascinación al tener a alguien con un Sharingan completamente madurado, y a tan temprana edad. Un hallazgo excepcional. Un espécimen perfecto. Lentamente, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. En su mente, las posibilidades eran infinitas. Experimentar, descubrir, desentrañar cada secreto oculto. El bosque quedó en silencio. Pero en ese silencio, sentí como la atmósfera cambiaba. El aire se volvió pesado, sombrío. Mi ira, como una bestia dormida, empezó a despertar. Sin darme cuenta, mi aura asesina comenzó a filtrarse. Mi voz salió baja, cortante. Sea lo que sea que estés pensando, serpiente, te arrepentirás si intentas algo contra mí. Orochimaru se detuvo un segundo. No por miedo, sino por la intensidad de mi aura. Era fuerte, anormalmente fuerte. No la de un simple ninja, sino la de alguien que ha tenido en sus manos las muertes de incontables enemigos. Pero lejos de inquietarse, sonrió de nuevo. Oh, pequeño Arata, no te preocupes. No haré nada, a un buen sensor como tú. Con su tono burlón. Se giró y se marchó, pero antes de desaparecer entre las sombras, pude sentirlo. No me miraba como a un aliado. Me miraba como un experimento esperando ser diseccionado. Mientras Orochimaru se adentraba en su tienda, su mente seguía atrapada en el encuentro con aquel muchacho. Un Sharingan de 3 Tomoes, además, un sensor nato, con jutsu sin señales de mano. No era algo que se viera todos los días. Sonrió para sí mismo, con esa mueca serpentina que tantos encontraban inquietante. Interesante, muy interesante, murmuró, dejándose caer en una silla, entrelazando los dedos bajo el mentón. Recordó la intensidad de su aura asesina. No era la de un simple ninja prodigio, no, se parecía más a la de alguien que había estado al borde de la muerte incontables veces, que había bañado sus manos en sangre sin dudar. Eso solo hacía que su curiosidad creciera. Arata, susurró el nombre con una sonrisa apenas perceptible. Lo que más le intrigaba no era su poder, sino su actitud.
Orochimaru conocía bien a los Uchiha, a su orgullo desmedido, su sed de reconocimiento, su necesidad de demostrar su superioridad. Pero ese niño. Él escondía su poder. Nunca debes mostrar tu última carta a los demás, repitió en voz baja, degustando esas palabras. Eso no era arrogancia. No era una simple estrategia de batalla. Era precaución. Instinto de supervivencia. ¿Qué clase de vida ha llevado para pensar así? Se relamió con la lengua. Había algo en él, algo que despertaba su lado más obsesivo. Podía sentirlo en sus entrañas, en la forma en que su mente ya empezaba a tejer posibilidades. Experimentos, pruebas, límites por descubrir, hasta dónde podía llegar su Sharingan. ¿Cómo reaccionaría si se viera acorralado? ¿Podría evolucionar aún más? Su sonrisa se ensanchó. No haré nada, por ahora, susurró para sí mismo. Pero sabía que volverían a encontrarse en un futuro. Y cuando lo hicieran, no dejaría que ese espécimen tan raro se le escapara. Las sombras parecían abrazar los árboles, pero dentro de mí, la tormenta era palpable. Orochimaru había desaparecido, pero la sensación de su mirada persistía, fría, penetrante. Podía sentir su curiosidad aún girando a mi alrededor, como una serpiente acechando desde las sombras. Pero no era eso lo que me preocupaba ahora. Mis heridas, y con mi propio poder me iba a curar. Las vendas en mi cuerpo no hacían más que irritarme, el dolor seguía latiendo como un eco constante, pero no podía esperar más. Necesitaba recuperarme, necesitaba sentirme entero otra vez. Kanonbiraki vení y me arátame, murmuré en voz baja, y el susurro del poder del Mangekyō Sharingan resonó dentro de mí como un canto ancestral. Con mi ojo derecho cerrado, me concentré. Sentí la energía fluir dentro de mí, esa fuerza invisible que parecía tomar forma a medida que mi voluntad moldeaba la realidad. Los músculos rotos, los cortes y los hematomas comenzaron a disolverse en el aire, como si fueran meras sombras, partículas que se dispersaban a mi alrededor. Abrí el ojo, y la visión que me otorgaba se distorsionó por un instante. Mis heridas no desaparecían de inmediato, pero comenzaron a reconstruirse, como piezas de un rompecabezas que se encajaban a la perfección. La piel rota se estiraba y regeneraba, los tejidos se reorganizaban. Cada célula, cada fibra de mi cuerpo, reconstruida por mi voluntad. Me sentía el arquitecto de mi propio cuerpo, tomando control de lo que había sido destrozado. Los dolores desaparecieron. Mi cuerpo volvió a la vida reconstruido como si una mano lo hubiera hecho. Ya luego de estar curado me levanté para estar en guardia. Todavía era de noche cuando me llamaron. El frío seguía calando en los huesos, pero la misión no había terminado. Al parecer, no todos habían muerto. El ninja de raíz me miró con seriedad. Uchiha Arata, dime el número y rango de los ninjas que mencionaste. Hemos contado 33 cadáveres, pero falta uno. Mantuve la compostura. Eran 7 genins, 9 honins y 18 chunins. El ninja frunció el ceño. Aquí destruimos 6 genins. Un silencio tenso se formó entre nosotros hasta que comprendió lo que eso significaba. Falta un simple genin, dijo con frialdad. Tendrás que ir a exterminarlo. No discutí. Asentí y desaparecí en la oscuridad, moviéndome con toda la velocidad posible. Cerré los ojos por un instante y activé detección de energía vital. Sentí su presencia cerca de la frontera con la aldea de la hierba. Cuando llegué, lo vi. Un niño de 9 años, apenas consciente, cubierto de heridas. Pude haberlo matado en ese momento, pero pensé en algo mejor. Me acerqué lentamente. No te muevas, ninja de Iwa. El chico levantó la cabeza con dificultad, con los ojos llenos de furia. Eres uno de esos malditos. No lo dejé seguir hablando. Mi puño impactó su rostro con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, le puse el pie en la cara y presioné. Parece que los ninjas de Iwagakure no piensan con la cabeza, solté con una sonrisa burlona. Si regresas, te matarán por cobarde. Escupió sangre y me miró con rabia. Eso no lo harán, tengo estas heridas. Mi sonrisa se amplió. ¿Qué heridas? Activé mi Mangekyō Sharingan. Mi ojo derecho brilló con poder mientras Kanonbiraki venía y me Aratame se activaba. Su carne rasgada se reconstruyó ante sus propios ojos, cada herida cerrándose como si nunca hubiera existido. El chico jadeó, horrorizado. Si vuelves a tu aldea, ¿crees que te creerán cuando digas que el enemigo te curó? Presioné su cabeza con más fuerza, haciéndole creer que disfrutaba su desesperación. Intentó zafarse, pero no tenía oportunidad contra mí. Déjame. Bajé la mirada y, con una voz fría como el acero, le pregunté. ¿Cuál es tu nombre? Tardó en responder, pero al final, con dificultad, murmuró. Kaelo. Kaelo,
repetí, dejando que el miedo se hundiera en su mente. Si vuelvo a verte, te torturaré y te mataré hasta que no quede nada de ti. Pateé su cabeza con fuerza, dejándolo inconsciente. Lo arrastré hasta unos arbustos y lo escondí entre las sombras. Sin mirar atrás, me largué de regreso a la base. El sol comenzaba a ponerse sobre la base Uchiha, cuando Leila se acercó a Sayuri, Mina y Dina, una sonrisa pícara en sus labios. La curiosidad brillaba en sus ojos, y con un tono juguetón, lanzó la pregunta que había estado rondando en su mente. Oigan, chicas, solo por curiosidad, ¿qué chicos les parecen atractivos por aquí? Las tres chicas se quedaron en silencio por un momento, mirándose entre sí, pensativas. Mina fue la primera en romper el silencio. Bueno, Terzi es un chico bastante apuesto, ¿no creen? También ese tal Denji, dijo con una ligera sonrisa, mientras Dina asintió. Sí, y Banji también tiene lo suyo, añadió Dina, sus ojos brillando de diversión. Las tres miraron a Sayuri, esperando su respuesta. Sayuri, sonrojada y un poco nerviosa, no supo cómo responder de inmediato. Por ahora, no me he fijado en eso, murmuró, con un tono neutro pero decidido. No quería entrar en detalles. Leila, sin perder la compostura, se inclinó un poco hacia adelante, sonriente. Bueno, si tú no tienes a nadie en mente, entonces hablaré yo, anunció, claramente entusiasmada. Ese chico Rei también es guapo. Sinceramente, y creo que Arata es bastante interesante. Sayuri sintió como una punzada de celos la atravesaba por dentro, pero se esforzó por mantener su expresión relajada. Leila continuó, sin notar el cambio en Sayuri. En serio, chicas. Arata es todo un espécimen. Tiene algo que lo hace tan intrigante. No es como los otros chicos que intentan llamar la atención. Es reservado, misterioso, suspiró, como si estuviera soñando despierta. Y pensar que es uno de los chicos más jóvenes del grupo. Imagínense lo que podrá hacer cuando crezca más. Las palabras de Leila calaron profundo en el corazón de Sayuri. Por dentro, se sentía como si un nudo se formara en su estómago. Aunque trató de disimularlo, sus mejillas se enrojecieron ligeramente, y su mente comenzó a retumbar de pensamientos confusos. Sí, bueno, Arata es interesante, dijo Sayuri con voz un poco temblorosa, forzando una sonrisa, pero es un poco menor que nosotras, ¿no? Leila la interrumpió rápidamente, con un tono pícaro. Ah, vamos, Sayuri. La edad no importa cuando se trata del amor, le guiñó un ojo de forma juguetona. Además, imagina lo maduro y responsable que será cuando tenga nuestra edad. Sería el novio perfecto. Sayuri no pudo evitar sonrojarse aún más, mientras las risas de Mina y Dina llenaban el aire. El corazón de Sayuri latía con más fuerza, y la incomodidad se apoderó de ella. Sin embargo, trató de mantener la compostura. Las chicas siguieron hablando sobre Arata, pero la intensidad de la conversación ya no era la misma para Sayuri. Mina y Dina expresaron su opinión con cierto desinterés, pero Leila seguía emocionada, defendiendo la perfección de Arata con cada palabra. ¿Cómo pueden decir eso? Arata es perfecto. En la misión que fue mi compañero, él era tan atento, inteligente, varonil, y aparte es guapo, cualquiera quisiera tenerlo como novio. Exclamó Leila, perdiéndose en sus pensamientos. Sayuri se quedó en silencio, sintiendo cómo el malestar crecía dentro de ella. ¿Cómo podían hablar de él de esa manera? Para ella, Arata era algo más que una simple apariencia. En ese momento, un impulso de frustración la llevó a interrumpir la conversación. Creo que es mejor que me retire a mi tienda por ahora, dijo, tratando de sonar tranquila, aunque su voz temblaba ligeramente. Tengo algunas cosas que hacer. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta rápidamente y comenzó a alejarse. Las otras chicas se quedaron desconcertadas, sin entender bien lo que acababa de ocurrir. ¿Eh? ¿Qué le pasa a Sayuri? ¿Dije algo malo? Preguntó Leila, visiblemente confundida. No lo sé, pero parecía molesta. Tal vez deberíamos ir a hablar con ella, dijo Mina, preocupada. Tina suspiró, mirando a sus amigas. Sí, será mejor que vayamos a ver qué le pasa. No queremos que se enoje con nosotras. Las tres se miraron entre sí, sintiendo que algo había cambiado en el ambiente. Sin decir más, se dirigieron hacia la tienda de Sayuri, sin saber exactamente qué había causado su repentina salida. Mientras tanto, Sayuri se encontraba sentada en su tienda, abrazando sus rodillas. Su mente estaba llena de pensamientos turbulentos, y sus emociones la desbordaban. ¿Cómo pueden hablar así de Arata? Murmuró para sí misma, apretando los puños con frustración. Es tan maduro, responsable, y siempre está ahí cuando lo necesito, Ark. ¿Por qué Leila tiene que hablar de él de esa manera tan vulgar?
Sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. La rabia y la confusión se apoderaban de ella. No es justo, Arata es diferente a los demás, y yo. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. ¿Por qué no podía decirle a Arata lo que sentía? ¿Por qué no podía arriesgarse? Yo lo quiero tanto, pero no puedo decírselo, no quiero arriesgarme a perder su respeto, susurró, casi sin fuerzas. Luego su mente se remontó a las palabras que él le había dicho tiempo atrás. Recordaba perfectamente su tono, su mirada llena de confianza. Quiero ver esa sonrisa fuerte y decidida. Pero no en la guerra. Si es posible, dentro de 10, no, 80 años, quiero seguir viéndote radiante, fuerte. Porque eres una gran kunoichi. En ese momento, las voces de Mina, Tina y Leila se acercaron. Rápidamente, Sayuri se limpió las lágrimas y se recompuso. No quería que sus amigas la vieran débil. ¿Qué hacen aquí? Pensé que querían seguir hablando de los chicos, dijo, tratando de sonar calmada, aunque su corazón seguía agitado. Mina, con una sonrisa traviesa, la miró. Oh, Sayuri, no pongas esa cara. No hablábamos solo de chicos, también de la espantosa comida que nos dieron hoy. ¿Qué era eso? ¿Pasta o engrudo? Yo creo que intentaron envenenarnos. Si desaparezco esta noche, ya saben por qué, dijo Dina, haciendo una mueca dramática. Leila soltó una carcajada y, con tono juguetón, le respondió. Bueno, si desapareces, al menos deja una nota. No quiero que nos acusen de haber hecho algo. Sayuri no pudo evitar soltar una leve risa ante las ocurrencias de sus amigas, aunque su corazón seguía pesado. A pesar de todo, la presencia de ellas le daba un pequeño respiro, una sensación de consuelo en medio del caos. Eso. Así me gusta verte, Sayuri. ¿Por qué estabas tan seria antes? Preguntó Mina con una sonrisa amplia, aún divertida. Sayuri desvió la mirada, como si las palabras fueran demasiado complicadas de pronunciar en ese momento. Nada importante, solo, estaba pensando, respondió, sin poder esconder la incomodidad. Leila arqueó una ceja y, con una sonrisa burlona, dijo. ¿Acaso te gusta cierto chico maduro y guapo, por casualidad? Sayuri se sonrojó al instante, frunciendo el ceño mientras las chicas estallaban en risas. El rubor en su rostro solo alimentaba las bromas que seguían lanzándole. Leila. Dijo Sayuri, tratando de mostrarse seria, aunque no podía evitar sentirse ligeramente avergonzada. Las chicas continuaron riendo, mientras Sayuri suspiraba resignada. A pesar de todo, no pudo evitar sentirse agradecida por tenerlas a su lado. A ver, Sayuri, confiésalo de una vez. ¿Te gusta Arata, sí o no? Preguntó Mina con una sonrisa traviesa. ¿Por qué te enojaste cuando Leila mencionó lo de Arata? Sayuri, un poco avergonzada y nerviosa, evitó mirar a sus amigas directamente. ¿Qué? No digan tonterías, respondió con rapidez, aunque su voz no era lo suficientemente firme como para hacerla sonar convincente. Tina soltó una risa juguetona. Eso no es un no. Exclamó. Leila se cruzó de brazos, su expresión divertida. Vamos, Sayuri. Siempre lo defiendes, te preocupas por él, también has pasado la mayoría de misiones con él, y hace poco casi explotas de ira cuando mencioné que sería el novio perfecto. Sayuri se ruborizó aún más, moviendo la cabeza como si eso pudiera hacer que sus amigas dejasen de insistir. No es eso, es solo que ustedes son demasiado vulgares al hablar de él. Arata es, diferente, murmuró, el tono de su voz suavizándose. Las chicas intercambiaron miradas cómplices, y una risa suave salió de sus labios. ¿Diferente, eh? Diferente como en me tiene enamorada pero no quiero admitirlo, dijo Mina, apoyando el codo en la rodilla, con una mirada burlona. Sayuri cubrió su rostro con las manos, tratando de esconder su vergüenza. No digan esas cosas. Exclamó. Tina soltó una risa ligera, disfrutando claramente del momento. Ay, Sayuri, eres demasiado tierna. Pero en serio, ¿por qué no le dices algo? Sayuri susurró, mirando al suelo mientras las palabras se le escapaban de forma suave. Porque, él nunca me vería de esa forma. Y si lo hiciera, ¿qué pasaría si cambia nuestra amistad? El ambiente de la conversación cambió, y por un momento las chicas se quedaron en silencio, observando a Sayuri con una seriedad que nunca antes había tenido. Tina fue la primera en hablar, con una sonrisa tranquila. A veces vale la pena arriesgarse, Sayuri, dijo con suavidad. Mina asintió, cruzando los brazos con gesto pensativo. ¿Y si Arata es tan increíble como dices, por qué asumir que no podría verte de esa manera? Preguntó, su tono más serio, aunque la mirada seguía siendo amable.
Sayuri bajó la mirada, su corazón latiendo fuerte, como si cada palabra que las chicas le decían tocara una fibra que había estado escondida por mucho tiempo. Por más que intentaba negarlo, la idea de confesar sus sentimientos sembraba una pequeña semilla de esperanza en su interior. El tono de la conversación se desvió, y las chicas comenzaron a hablar de recuerdos de su infancia, dejando el tema de Arata de lado por un momento. ¿Recuerdan cuando jugábamos a escondernos en los parques y siempre me encontraba en el peor lugar posible? Me colaba en una de las casetas de los jardineros y me quedaba ahí todo el tiempo. Rió Dina, rememorando una anécdota de su niñez. Mina también rió con ella. Ay, Tina. Siempre eras tan desastrosa. Yo nunca entendí cómo te metías en esos sitios. Yo solo me escondía detrás de los árboles, bastante básica, ¿no? Leila sonrió, mientras se pasaba una mano por el cabello. Yo siempre me metía en los arbustos, era como si ya fuera una ninja desde pequeña. Nadie me veía. Aunque bueno, siempre terminaba saliendo con los pies llenos de tierra. Sayuri no pudo evitar sonreír al escuchar las historias de sus amigas. Esas pequeñas cosas, esos momentos de su niñez, siempre la habían hecho sentir tan conectada con ellas, como si nunca hubiera cambiado. A mí siempre me gustaba trepar los árboles, siempre lo hacía con Banji y Tepsi. Mi madre se enojaba porque volvía toda sucia, pero no me importaba. Me sentía tan libre cuando estaba allí arriba, dijo Sayuri, con una sonrisa nostálgica, mientras sus pensamientos se perdían en esos recuerdos. Tina sonrió, con una mirada apreciativa. Qué lindo. Yo nunca fui tan valiente. A veces pensaba que si me subía a un árbol, acabaría cayendo de cabeza. Leila, jugando con su cabello, comentó con ternura. Lo mejor es que, sin importar cómo crezcamos, esas cosas siempre nos unen. Es como si fuéramos las mismas niñas, solo que con más responsabilidades. Sayuri asintió, sintiendo una calidez en su pecho mientras las chicas seguían compartiendo historias, riendo y recordando tiempos más simples. Por un momento, el peso de sus pensamientos sobre Arata se desvaneció, y se permitió disfrutar de la familiaridad y la comodidad de estar rodeada por sus amigas. El vapor de la sopa se elevaba en el aire frío de la base, envolviendo el ambiente con un leve aroma a caldo especiado. A mi alrededor, los shinobi de raíz comían en silencio, con la misma eficiencia con la que mataban. Sus rostros eran imperturbables, como si la masacre de anoche hubiera sido un simple trámite. No era muy diferente para mí. Llevé la cuchara a mis labios, observando a los demás con calma. Mi mirada se deslizó hasta Orochimaru. Estaba sentado a cierta distancia, sorbiendo su sopa con una tranquilidad casi teatral. No necesitaba mirarme directamente para hacerme sentir su presencia. Sabía que me observaba, incluso si fingía no hacerlo. Terminé mi plato y me puse de pie, apartándome del grupo. No tenía interés en las conversaciones vacías de raíz ni en la atención persistente de Orochimaru. Necesitaba reposar. Me alejé hasta un rincón apartado de la base y me recosté contra el tronco de un árbol seco. Cerré los ojos por un momento, dejando que mi cuerpo asimilara la curación. A pesar de la regeneración de mi Mangekyo, aún sentía un eco de fatiga en los músculos. Ese genin, pensé, recordando su rostro aterrado. Kaelo. Había tenido la oportunidad de matarlo, pero opté por algo mejor. Dejarlo vivir con miedo. Si sobrevivía, tal vez se convertiría en alguien digno de enfrentarme en el futuro. Si volvía a su aldea, lo más probable es que lo ejecutaran por cobarde. Sabiendo cómo era el viejo Onoki, sospecharía porque no tiene ni una sola herida. De cualquier forma, su destino no me importaba. Exhalé lentamente, dejando que el aire frío despejara mi mente. Pero justo cuando estaba comenzando a relajarme, una presencia familiar se deslizó en la periferia de mi conciencia. ¿Te gusta aislarte, eh? La voz serpentina de Orochimaru rompió la quietud, arrastrando cada palabra con ese tono burlón suyo. No abrí los ojos. No me gustan los chismosos. Orochimaru soltó una risa baja, suave, como el siseo de una serpiente acercándose a su presa. Qué interesante, murmuró. Me pregunto si piensas lo mismo de mí. Abrí los ojos y giré apenas el rostro para encontrarme con su mirada. Esa expresión suya, mezcla de diversión y un hambre insaciable por lo desconocido, siempre resultaba inquietante. Tú no eres un chismoso, Orochimaru, dije con calma. Eres otra cosa. Sus ojos brillaron con un destello divertido. ¿Y qué soy entonces? Lo miré fijamente. No era necesario decirlo. Lo sabía, y él también. Orochimaru sonrió, como si mi silencio fuera más satisfactorio que cualquier respuesta. Eres diferente a los demás, Uchiha, musitó, entrecerrando los ojos. No te mueves por el orgullo ni por la gloria de tu clan.
Es refrescante. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono bajó, casi como un susurro. Pero dime, Arata, ¿qué es lo que realmente buscas? No respondí de inmediato. De alguna forma, sentí que esa pregunta no era tan inocente como sonaba. Orochimaru no preguntaba por simple curiosidad. Él diseccionaba, analizaba, buscaba puntos débiles. Sonreí, pero sin alegría. No tengo por qué responderte. Orochimaru soltó una carcajada, suave y arrastrada. Se incorporó con lentitud, estirando los brazos como si la conversación lo hubiera entretenido lo suficiente, por ahora. Oh, no importa. Eventualmente, lo descubriré. Se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Justo antes de desaparecer entre las sombras, su voz flotó en el aire como un eco venenoso. Que tengas un buen descanso, Arata. Lo observé desaparecer, cerré los ojos de nuevo, sintiendo el viento frío en mi piel. Llevaba una hora meditando, dejando que mi chakra se expandiera a mi alrededor, hasta que un ruido sutil me sacó de mi concentración. Un águila descendió con elegancia y se posó en mi hombro. En su pico, un pergamino lacrado. Lo tomé con calma, suponiendo de inmediato que era un mensaje de Fugaku. Abrí el pergamino y deslicé la vista hacia las palabras. Necesitamos tu habilidad sensorial en las fronteras con Kumo. Parte de inmediato. Suspiré, sintiendo una mezcla de fastidio y resignación. Parece que me he vuelto demasiado popular en Konoha por mi detección, y ahora me mandan al otro extremo del país. Genial. Me levanté con pereza y caminé hacia mi tienda para preparar mis cosas. El sol comenzaba a inclinarse cuando finalmente me dirigí a informarle a Orochimaru. Entré en su tienda sin anunciarme. El lugar olía a humedad y tinta, una combinación habitual en su guarida. Frente a él, un ninja de raíz permanecía inmóvil, como si ni siquiera respirara. Orochimaru desvió la mirada del shinobi y sonrió con su característica expresión entre burlona y depredadora. Oh, Arata, su voz se deslizó como una serpiente acercándose a su presa. ¡Qué inesperado! ¿Qué necesitas? Me crucé de brazos. Ya me tengo que ir. Él inclinó apenas la cabeza, con esa mirada que parecía atravesarte. Luego, soltó una risita seca. ¡Qué lástima!, murmuró, aunque sus ojos decían lo contrario. Y yo que pensaba seguir disfrutando de tu presencia un poco más. No respondí a su juego. Simplemente esperé. Orochimaru dejó escapar un suspiro teatral y dirigió una última mirada al ninja de raíz, como si estuviera decidiendo algo. Bueno, no te haré perder más el tiempo. Solo espero que no desperdicies este viaje. Su tono tenía un deje de diversión maliciosa, como si supiera algo que yo no. No me molesté en preguntar. Me limité a asentir y dar media vuelta. Sentí su mirada clavada en mi espalda hasta que salí de la tienda. Orochimaru siguió con la mirada su silueta hasta que se perdió entre las sombras del campamento. HMPF, un susurro bajo, casi divertido, se escapó de sus labios. El shinobi de raíz permanecía inmóvil frente a él, esperando órdenes. Pero Orochimaru ya no prestaba atención a su presencia. Sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. Arata. Era una criatura interesante. Su ambición, si es que la tenía, era un enigma. Orochimaru adoraba los enigmas. No tengo por qué responderte. No se deja impresionar, no busca complacer ni teme desafiar con su silencio. Pocos shinobi podían estar en su presencia sin inquietarse, sin preguntarse qué planes tenía para ellos. Pero Arata simplemente lo enfrentaba con la indiferencia de alguien que no teme ser devorado. Y eso lo hacía, entretenido. Interesante. Muy interesante. Orochimaru cerró los ojos por un instante, como saboreando una idea. Luego, habló sin mirar al shinobi de raíz. Sigue su rastro. El ambú asintió y desapareció sin un sonido. Orochimaru apoyó un codo sobre la mesa, dejando que su barbilla descansara sobre la palma de su mano. Sus dedos tamborileaban con lentitud sobre la madera húmeda. ¿Qué es lo que realmente buscas, Arata? La pregunta no era una simple curiosidad pasajera. Era algo que Orochimaru necesitaba saber, porque en este mundo solo había dos tipos de personas, los que eran útiles y los que eran desechables. Arata aún no encajaba del todo en ninguna de las dos categorías. No era leal, pero tampoco predecible. No temía la muerte, pero tampoco la buscaba con desesperación. Y lo más importante, no había mostrado aún sus límites. Aunque no era difícil ver por qué Fugaku y el clan Uchiha le daban tanto valor a ese muchacho. Su capacidad sensorial era excepcional, sí, pero lo que realmente llamaba la atención era su forma de moverse en el tablero. Nunca les mencionó sobre sus otras habilidades. Orochimaru sonrió, con esa expresión perezosa y serpentina que ocultaba una mente siempre en movimiento.
Se inclinó hacia atrás, su risa baja y arrastrada llenando el espacio. Después de todo, los secretos más interesantes, siempre terminaban revelándose. El viento arrastraba el aroma de la tierra húmeda mientras Arata Uchiha avanzaba con paso firme. El sol, filtrándose entre las nubes, hería sus ojos con su resplandor implacable. Sus pupilas se estrecharon en respuesta, pero eso no lo detuvo. Su destino estaba marcado, su propósito claro. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda. No estaba solo. Sal, pequeña rata o de asesino, su voz se deslizó como un filo de cuna y en la brisa. Hubo un leve crujido en las ramas antes de que el ambú de raíz emergiera, envuelto en sombras, su máscara sin emociones ocultando todo rastro de humanidad. Arata Uchiha, amenazar a un ninja de Konoha es traición. El joven Uchiha se giró lentamente, clavando su mirada en su oponente. Sus ojos carmesíes giraron en espiral hasta alcanzar su verdadera forma. El Mangekyō Sharingan eterno. ¿Traición? Arata rió con frialdad, inclinando la cabeza. No me hables de lealtad cuando sigues a un hombre como Danzo. Eianbu permaneció en silencio, pero su postura se tensó. Sabía lo que significaba enfrentar a un Uchiha con ese poder. Antes de que pudiera reaccionar, active mi restricción. El tiempo se fracturó. El ambú sintió como su cuerpo se volvía pesado, como si el mundo entero intentara atraparlo en un remolino de sombras y distorsión. Se movió para desenvainar su canto, pero su brazo repitió el mismo movimiento. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué demonios? El sudor frío le recorrió la espalda al darse cuenta de que estaba atrapado. No importaba cuánto intentara liberarse, sus acciones se repetían en un bucle sin fin. El pánico comenzó a filtrarse a través de su entrenamiento. Arata lo observó con calma, con la cruel superioridad de un depredador jugando con su presa. ¿Qué se siente estar atrapado en una jaula de la que nunca podrás salir? Los ojos del ambú se abrieron de par en par al comprender que su enemigo tenía el poder de someter el mismo flujo del tiempo. Pero yo no había terminado. Con mi canon Biraki vení y me Arata me lo utilice con una intensidad letal. La tierra bajo los pies del ambú tembló. La presión alrededor de su cuerpo se volvió insoportable. Y entonces. ¡Crack! El suelo se alzó como un monstruo devorador, envolviendo su cuerpo en un abrazo de muerte. Su armadura se astilló bajo la presión, sus huesos se dieron con un sonido nauseabundo. La sangre brotó en un charco oscuro mientras sus órganos eran aplastados sin piedad. Los gritos de dolor se ahogaron en su garganta. En un instante, su existencia fue reducida a nada más que un despojo sangriento entre los escombros. Arata suspiró. No tenía tiempo para jugar contigo. Dando un último vistazo a la grotesca escena, se giró y continuó su camino, sus pensamientos regresando a un único nombre. Sayuri. Una leve sombra de duda cruzó su mente. ¿Cómo estaría ella ahora? ¿Estará a salvo? Los recuerdos de su sonrisa revoloteaban en mi mente, pero la oscuridad de mi destino seguía arrastrándome adelante. No había tiempo para distracciones. No ahora. En el hospital de Konoha olía a desinfectante y tranquilidad forzada. En una de las habitaciones, Bruil se detuvo en el umbral, observando a Nasli. Ella estaba sentada junto a la ventana, con la luz de la tarde iluminando su rostro sereno. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero sus ojos, esos ojos llenos de vida, se posaron en él con dulzura. Nasli, veo que hoy te pusieron aún más bella, dijo con su típica sonrisa orgullosa mientras entraba. Ella lo miró con ojos brillantes, expectante. Bruil se acercó con las manos en los bolsillos y suspiró. La guerra no ha terminado. El brillo en los ojos de Nasli se apagó un poco, su expresión se tornó preocupada. No te preocupes por mí, agregó él, con un intento de tranquilidad. Me han estado asignando menos cosas desde que, bueno, ya sabes. Ladeó la cabeza, observando su propio brazo ausente. Nasli mantuvo su mirada fija en él, aún inquieta. Bruil sonrió de medio lado. Vamos, no me mires así. Sabes que siempre cumplo mis promesas, ¿verdad? Ella frunció un poco el ceño, como si quisiera replicarle, pero solo parpadeó. Además, continuó él, inclinándose un poco hacia ella, debo seguir fuerte para protegerte. No permitiré que nadie venga a hacerte daño. Los ojos de Nasli se suavizaron, y en ellos apareció esa sonrisa silenciosa que solo ella podía expresar. Mira, te traje esto. Bruil sacó de su bolsa un pequeño peluche y se lo mostró con una sonrisa juguetona. Sé que eres una adulta y todo eso, pero, quiero que mi amor siempre esté contigo. Nasli parpadeó sorprendida y sus mejillas se tiñeron de un leve sonrojo. Bueno, tendré que irme, dijo él, inclinándose para darle un suave beso en los labios.
Ella lo miró con ternura, sin apartar los ojos de él ni un solo instante mientras se levantaba para marcharse. Bruil salió de la habitación y comenzó a caminar por los pasillos del hospital, pero su expresión cambió. Sus músculos se tensaron, y en su mente volvió aquel día, hace 8 años, el ninja de Kirigakure. El culpable. El maldito que la había dejado así. Sintió su sangre hervir y, sin darse cuenta, su Sharingan se activó. Apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos crujieron. Algún día, susurró entre dientes. Algún día haré trizas a ese hijo de perra. La furia crecía en su pecho como un incendio. Iba a vengarse. Y cuando llegara el momento, nadie podría detenerlo. La noche se extendía sobre el campamento improvisado, y las llamas de la fogata danzaban en la oscuridad. Me quedé mirando la luna, inmerso en recuerdos de mi vida antes de la Tercera Guerra Mundial. Tantas cosas han cambiado, murmuré para mí mismo. Recordé los días en los que veía anime y series sin preocupaciones, los paseos sin rumbo con Nikita, mi perrita, y las risas compartidas con mi familia. Nunca tuve novia, pero no importaba. Era feliz con mis amigos y mi vida. Ahora todo era distinto. Mis ojos se desviaron al fuego mientras pensaba en mi habilidad especial. Mi Mangekyo, es raro. No esperaba algo así en este cuerpo. A veces me preguntaba si Kanonbiraki Benime Aratame era el poder de otro mundo. Su nombre me resultaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. Bueno, no importa. Terminé de cocinar el conejo con arroz y empecé a comer lentamente. Mientras lo hacía, mi mente volvió a otro pensamiento importante. Si logro salvar a Rin, nada de lo que hará Obito sucederá. Ese pensamiento me dio esperanza. Pero antes de seguir con mis planes, había algo que debía probar. Me levanté y caminé unos minutos entre los árboles. Activé mi detección y pronto encontré un conejo. Era el sujeto de prueba perfecto. Vamos a ver qué tal mi genjutsu. Mis ojos se encendieron con el Sharingan, pero algo extraño ocurrió. El conejo no reaccionó. Fruncí el ceño. ¿Qué demonios? Probé de nuevo, enfocando mi chakra en la ilusión. Nada. ¿Será que no controlo bien la energía Yin? Sacudí la cabeza. No, eso no tenía sentido. Mi control de chakra era excelente. Decidí subir el nivel. Mangekyo Sharingan. Los patrones en mis ojos giraron y brillaron con intensidad. El conejo me miró, y nada pasó. Lo solté, confundido. ¿Cómo es posible? Mi mente repasó todo lo que sabía. Y entonces, algo me golpeó como un rayo. Espera, en la serie, ningún usuario de Mangekyo activaba habilidades con ambos ojos al mismo tiempo, como yo con Ultimatium. ¿Podría ser esa la razón? Suspiré y dejé de pensar en eso. Va, no lo necesito. Decidí dejar el tema y concentrarme en algo más urgente. Mierda, olvidé hacer la tienda. Me puse a trabajar de inmediato. Cuando terminé, me senté de nuevo, observando las brasas de la fogata consumirse lentamente. Por un instante, la imagen de Sayuri cruzó mi mente. Luego, los demás del clan. Ojalá estén bien. La noche continuaba su curso, y yo me quedé ahí, envuelto en mis pensamientos, mientras el viento frío susurraba entre los árboles. Sayuri estaba acostada en su tienda, con la mirada fija en el techo de tela. El día había sido un desastre. Otra misión cumplida pero otra vida segada demasiado pronto. Otro compañero Uchiha muerto. Cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar el nudo en su garganta. ¿Por qué la vida me trata así? Murmuró, sofocando un grito contra la almohada. Sabía que desahogarse no cambiaría nada, pero al menos le daba un respiro. Sus pensamientos divagaron entre la tristeza y la culpa hasta que llegó a una decisión firme. Llevaré una flor por cada caído, todos los días. Frunció el ceño. Era lo mínimo que podía hacer. Suspiró y su mente se desvió hacia otra preocupación, una que intentaba ignorar. Arata. Me pregunto cómo estará, susurró al aire, su corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Bueno, no debería preocuparme. Es fuerte. Aún así, la inquietud no se disipaba. Volteó hacia un rincón de la tienda y tomó una foto de su familia. Su madre y su padre sonreían en la imagen, tan cálidos como los recordaba. Sus dedos recorrieron el papel con cariño. Ya llevo más de un mes sin verlos, susurró, abrazando la foto contra su pecho. Los extrañaba. Los extrañaba tanto que dolía. Cerró los ojos por un momento, dejando que la nostalgia la envolviera. Pero el cansancio y la suciedad del día eran demasiado. Se levantó y salió en silencio para darse un baño. El agua fría la hizo estremecer, pero también la ayudó a despejar la mente. Mientras se secaba, observó el campamento Uchiha.
Todos parecían estar en una tensión constante, como si la guerra les hubiera robado la capacidad de relajarse. Así estaremos siempre. Murmuró para sí misma. De vuelta en su tienda, se sentó frente al pequeño espejo y comenzó a secarse el cabello. Sus ojos se encontraron con su reflejo. Era hermosa, lo sabía, pero en ese momento su mente estaba en otra parte. Recordó algo que una vez le dijeron. ¿Y si Arata es tan increíble como dices, por qué asumir que no podría verte de esa manera? Su pecho se apretó. Será. Sacudió la cabeza y apartó el pensamiento. No tenía tiempo para esas cosas. Había otras preocupaciones más urgentes. Su familia, la guerra, la arrogancia de algunos dentro del clan. Se acostó, observando la foto una última vez antes de cerrar los ojos. Ojalá esta puta guerra termine pronto, susurró. Y ojalá podamos estar en paz con la aldea. Y con ese deseo, el agotamiento finalmente la venció. Por otro lado, Orochimaru tamborileaba los dedos sobre la mesa húmeda, su expresión serena apenas alterada por la impaciencia. Su mirada dorada, afilada como la de una serpiente al acecho, se perdía en la penumbra de la habitación. El ambú que envió tras el rastro de Arata debía haber regresado hace horas. De pronto un ambú se arrodilló frente a él. Su respiración era contenida, como si dudara en hablar. Lord Orochimaru, dijo con voz firme, pero sin levantar la cabeza. Encontramos al ambú que envió tras Arata. ¿Y? Susurró Orochimaru, alargando la palabra con un deje de impaciencia. El ambú titubeó apenas un segundo antes de responder. Solo hallamos sus restos. La estancia quedó en silencio. Orochimaru inclinó ligeramente la cabeza, dejando que la información se asentara en su mente. Luego, una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en su rostro. Interesante, murmuró, deslizando la lengua por sus labios. Puedes retirarte. El silencio de la noche solo acentuaba su curiosidad. Sabía que Arata Uchiha no era un oponente común, pero también confiaba en la destreza del shinobi de raíz. Danzo no entregaba en su confianza a cualquiera. Apoyó el codo en la mesa y dejó caer la barbilla sobre la palma de su mano. ¿Será que el chico lo mató? Su voz apenas fue un susurro, teñido de diversión. La idea no le inquietaba. Al contrario, le entusiasmaba. Apoyó el codo en la mesa y dejó caer la barbilla sobre la palma de su mano. Arata Uchiha era joven, pero si en verdad tenía la voluntad de matar a alguien de su propia aldea, si había sido capaz de hundir su cuna y en la carne de un hombre de Konoha. Orochimaru sonrió. Eso significaba que el muchacho tenía potencial. Danzo, como siempre, subestimaba la naturaleza humana. Creía que la lealtad podía ser moldeada con disciplina y miedo, pero Orochimaru sabía que lo más peligroso era la ambición. Si Arata había probado la sangre y había sentido que podía tomar lo que quisiera, entonces ya había dado el primer paso. El sol caía a plomo sobre la aldea del sonido cuando finalmente crucé sus puertas. El viaje había sido largo y agotador, pero al menos había llegado a mi destino, la base estratégica. Caminé con paso firme, ignorando el cansancio que pesaba sobre mis hombros, hasta que, al llegar, una figura familiar me recibió con una sonrisa relajada. Sakumo, murmuré, sorprendido. El legendario colmillo blanco de Konoha me observó con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción. Arata, por fin llegaste. Menos mal que pedí tu servicio con anticipación, soltó una carcajada, despreocupado. Lo miré con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Sabes cuánto he tenido que viajar por tu culpa? De extremo a extremo del país. Exclamé, dejando caer mi mochila con dramatismo. Sakumo soltó otra carcajada, sin inmutarse por mi queja. Lo siento, dijo entre risas. Pero sabía que podía confiar en ti. Bufé, pero no pude evitar sonreír. Si algo caracterizaba a Sakumo, era su forma de hacer sentir a los demás valorados. Está bien. ¿Y bien? ¿Cuál es la misión? Su expresión se tornó más seria, aunque no perdió ese tono cálido que lo caracterizaba. Ninjas de Kumo. Vamos a reforzar nuestras líneas. Y tú no estás aquí solo por ser sensor, sino porque sé de lo que eres capaz. Además, eres alguien en quien confío. Sus palabras, dichas con tanta naturalidad, hicieron que el cansancio del viaje valiera la pena. Sakumo no halagaba a la ligera. Bueno, no todos los días uno recibe ese tipo de elogios de una leyenda viviente, dije con una media sonrisa, pero luego suspiré. Supongo que no hay tiempo para descansar, ¿verdad? Si quieres, puedes dormir un rato. Pero si no, podemos ponernos en marcha ahora mismo, respondió con esa calma que lo hacía parecer invencible. Lo miré por un momento y después me estiré, listo para la acción. Vamos de una vez. Que luego no digas que te hago esperar.
Sakumo sonrió y palmeó mi hombro antes de darse la vuelta. Bien dicho, Arata. Entonces, prepárate. La verdadera tarea comienza ahora. Y con eso, partimos. Llegamos a la base. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima por lo joven que era. Pero yo solo mantenía la vista al frente, ignorando los murmullos. No era la primera vez que me juzgaban antes de verme en combate. Sakumo avanzó unos pasos y tomó la palabra con su voz firme. Bueno, ya muchos conocerán a Arata Uchiha por lo que ha hecho durante el mes. Ahora vamos a lo importante. Tenemos compañeros peleando en este mismo instante y no podemos perder más tiempo. Reforzaremos el plan, y esta vez, Arata y yo estaremos en el frente. No subestimen al chico. Hubo un silencio tenso en la sala. Pude notar algunos intercambios de miradas, cierta incredulidad en algunos rostros. Sentí como la sangre me hervía. ¿Cuántas veces más tendría que demostrar mi valía? Dividiremos la ofensiva en 3 frentes, continuó Sakumo, desplegando un mapa sobre la mesa. El enemigo ha instalado barreras en las entradas principales del campamento. Son shinobi de Kumo, lo que significa que estarán usando tácticas de emboscada y combate relámpago. Si les damos el más mínimo respiro, contraatacarán sin dudarlo. Uno de los Jonin frunció el ceño y señaló una zona en el mapa. Si reforzaron las entradas, significa que nos esperan por ahí. ¿Quieres que ataquemos de frente? No exactamente, respondí antes de que Sakumo hablara. Sentí varias miradas posarse sobre mí, pero mantuve la calma. El ataque frontal será una distracción. El verdadero golpe vendrá desde el flanco este, justo aquí. Algunos parpadearon, sorprendidos por la seguridad en mi voz. No me detuve. Pasé un dedo por una zona boscosa cerca del campamento enemigo. Kumo confía en su velocidad, pero eso los vuelve vulnerables en un terreno cerrado. Si los forzamos a pelear en espacios reducidos, su ventaja desaparece. Y para cuando se den cuenta de la trampa, añadió Sakumo con una leve sonrisa, ya habremos cortado sus rutas de escape. Pude notar cómo algunos de los shinobi ya sentían con aprobación. Otros seguían escépticos, pero eso ya no importaba. Nos movemos en 15 minutos, ordenó Sakumo. Me crucé de brazos y miré a los que aún dudaban. Los miré uno por uno y hablé con la misma autoridad con la que había dirigido ejércitos en mi vida anterior. No necesito que confíen en mí, con voz firme. Solo observen. La reunión terminó, y el aire estaba cargado de tensión. No me importaba. Mi oportunidad había llegado. Esta vez, no quedaría duda de lo que podía hacer. El cielo estaba cargado de nubes negras cuando nos pusimos en marcha. La humedad en el aire hacía que cada respiración se sintiera pesada, como si la tormenta que se avecinaba ya nos envolviera. Mis músculos estaban tensos, no por miedo, sino por la necesidad de entrar en acción. Sakumo y yo liderábamos la ofensiva. La formación era precisa, casi perfecta. Cada paso que dábamos acercaba el inevitable choque contra los shinobi de Kumo, guerreros conocidos por su velocidad, su brutalidad y su implacable determinación en combate. Cuando finalmente nos acercamos al campamento enemigo, el sigilo se volvió imposible. Un destello en la lejanía me alertó justo antes de que una ráfaga de rayos cayera desde el cielo. Emboscada. Gritó un Jonin detrás de mí. Ya lo había visto venir. Salté hacia un lado y, con un rápido giro, realicé un sello de mano. Un muro de llamas brotó del suelo, interceptando el relámpago que intentaba partirnos en dos. La explosión del choque iluminó la zona, revelando las figuras de los ninjas de Kumo que se deslizaban entre las sombras, veloces como espectros de la tormenta. Sakumo no se inmutó. Desapareció en un parpadeo y, cuando volvió a aparecer, la sangre brotaba de la garganta de un enemigo. Su kunai brillaba bajo la luz de los relámpagos, goteando carmesí. Mantengan la formación. Ordenó con voz firme. Los de Kumo no se quedarían atrás. Un rugido de guerra rasgó el aire mientras varios de ellos cargaban, envueltos en chispas eléctricas que crepitaban a su alrededor. Uno de ellos, más grande y rápido que los demás, apareció frente a mí con una lanza de relámpagos en la mano. Niño entrometido. Gruñó mientras embestía. Mi Sharingan giró, capturando cada movimiento. Un instante antes del impacto, incliné mi cuerpo y dejé que la lanza pasara rozando mi mejilla, sintiendo la electricidad quemar mi piel. Antes de que pudiera girarse, envolví mi puño en llamas utilizando brevemente camino no fuga y lo hundí en su estómago con toda mi fuerza. El sonido de carne y hueso cediendo bajo la presión fue ahogado por su grito. La explosión de fuego consumió su torso, enviándolo hacia atrás como una muñeca de trapo. Su cuerpo se estrelló contra un árbol, dejando una marca ennegrecida en la corteza antes de desplomarse. No hubo tiempo para celebraciones.
Otro enemigo cayó sobre mí desde arriba, con un sable relampagueante listo para partirme en dos. Me cubrí con una barrera de chakra en el último segundo, pero la fuerza del impacto me hundió en el suelo. Arata. Sakumo apareció a mi lado en un destello de plata. Su kunai atravesó la clavícula del atacante, quien soltó un grito desgarrador antes de que Sakumo le cortara la garganta con un movimiento limpio. Salté de nuevo a la acción. Más shinobi de Kumo nos rodeaban, sus ojos brillando con furia y la confianza de que aún nos superaban en número. Ríndanse ahora y les permitiremos una muerte rápida. Vociferó uno de ellos, un hombre alto de cabello blanco, con una armadura oscura y relámpagos danzando en sus manos. Escupí a un lado, limpiándome la sangre de la comisura de los labios. ¿Eso es todo lo que tienen? Sakumo sonrió levemente a mi lado. Vamos a mostrar y es lo que significa pelear contra Konoha. Los de Kumo rugieron de rabia y cargaron. Lo que siguió fue puro caos. Me moví entre ellos como una sombra, mi Sharingan viendo cada uno de sus ataques antes de que los ejecutaran. Esquivaba por milímetros, cada golpe de relámpago pasaba a centímetros de mi piel, mientras mis kunai encontraban carne blanda entre sus costillas. A mi lado, Sakumo era una tormenta de muerte. Su chakra plateado brillaba como la luna en plena batalla, y cada vez que su hoja cortaba el aire, un cuerpo caía con la garganta abierta o el pecho perforado. Uno de los Jonin de Kumo intentó sorprenderlo con un ninjutsu a quemarropa. Muere, colmillo blanco. Pero Sakumo giró su kunai con una precisión inhumana, desviando el relámpago en el último segundo. Antes de que su atacante pudiera reaccionar, la mano de Sakumo atravesó su pecho como una lanza, arrancando un chorro de sangre caliente. Mientras el cuerpo caía, sentí un escalofrío. Uno de ellos aún no había hecho su movimiento. Un líder. Mis ojos lo encontraron al otro lado del campo de batalla. Alto, musculoso, con una cicatriz en el rostro y un aura de chakra tan intensa que el suelo bajo sus pies estaba resquebrajado. Él también me estaba mirando. Y sonrió. Así que este es el famoso Uchiha, dijo con voz grave. Veamos si realmente vales algo. No respondió con palabras. Simplemente apareció frente a mí en un destello de pura velocidad. Mis ojos lo captaron, pero mi cuerpo apenas pudo reaccionar. El primer golpe me lanzó hacia atrás como si me hubiera golpeado un trueno. Mi cuerpo rompió varios troncos antes de estrellarme contra el suelo, dejando un cráter a mi alrededor. El dolor me recorrió los huesos, pero lo ignoré. Porque esto apenas comenzaba. Sonreí, escupí sangre y me levanté. Tu error fue no matarme con ese golpe. Mi cuerpo dolía, la sangre bajaba por mi frente y se mezclaba con la lluvia que empezaba a caer, pero nada de eso importaba. Mis ojos carmesí destellaron, capturando cada movimiento del enemigo que tenía enfrente. El líder de los shinobi de Kumo sonrió, mostrando los dientes como un lobo que encuentra una presa digna. No te moriste de inmediato. Eso me gusta. No respondí. Mi mente estaba fría, mi respiración controlada. No había espacio para la distracción. Entonces él se movió. Un relámpago explotó bajo sus pies, impulsándolo como un proyectil. Antes de que pudiera parpadear, estaba encima de mí. Su puño cubierto de electricidad descendió como un martillo, buscando pulverizarme. Pero yo ya había visto el ataque antes de que siquiera lo ejecutara. Me giré en el último instante, su golpe perforó la tierra donde había estado y la explosión de rayos mandó escombros en todas direcciones. Antes de que pudiera reubicarse, mi mano ya estaba en su pecho. Vórtice de viento. El aire colapsó en un remolino de presión pura, succionándolo dentro de una espiral de cuchillas invisibles. El shinobi de Kumo gruñó, tratando de resistir, pero el vórtice lo arrastró, cortando su piel en docenas de lugares. Entonces lo vi hacer sellos de mano en medio del caos. Suiton. Tepo. Un chorro de agua comprimida estalló de su boca con la fuerza de un cañón, atravesando mi técnica y golpeándome en el abdomen. Sentí el impacto destrozar mi equilibrio mientras era arrojado hacia atrás. Rodé por el suelo, pero me levanté de inmediato, jadeando. Interesante. El shinobi de Kumo se sacudió la sangre de los cortes superficiales. No está mal, niño. Pero todavía no entiendes lo que significa pelear contra un verdadero rayo. Antes de que pudiera moverme, su mano se alzó al cielo. Raiton. Raizo Hekisin. Un crujido eléctrico estremeció el aire y, en un instante, decenas de pequeños rayos tomaron forma alrededor de su cuerpo, pareciendo ratones hechos de pura electricidad. En un parpadeo, todos se lanzaron hacia mí, salté hacia atrás, pero los rayos se dividieron y me rodearon. Se movían erráticamente, imposible predecir su trayectoria. Maldición. No había opción. Katon. Ahí se quiso. Exhalé una nube de cenizas inflamables y la encendí con un simple chasquido de chakra.
La explosión rugió como un dragón desatado, consumiendo los proyectiles eléctricos. Sin embargo, no tuve tiempo de reaccionar cuando una sombra apareció en medio del humo. Una patada envuelta en electricidad impactó mi costado. El dolor fue como si me clavaran 1000 agujas al mismo tiempo. Mi cuerpo fue lanzado hacia un árbol, quebrándolo en dos por la fuerza del impacto. Escupí sangre. Es rápido. Vamos, Uchiha. No me digas que es todo lo que tienes. Me obligué a ponerme de pie. Y sonreí. Ahora me estoy divirtiendo. Mi chakra se elevó. El fuego danzó alrededor de mis manos, formando un arco de llamas. Camino fuga. Disparé la flecha de fuego. El shinobi de Kumo trató de evadirla, pero explotó antes de que pudiera moverse completamente. La onda expansiva fue brutal. El suelo tembló y la cortina de llamas lo envolvió todo. No esperé para ver si había sobrevivido. Corrí directo a las llamas. Mi Sharingan vio su silueta entre el fuego. Y ataqué. Mi kunai chocó contra su kunai envuelto en rayo. Cada impacto creaba chispas, cada golpe era feroz y letal. Nos movíamos como espectros, deslizándonos entre el humo y el caos. Entonces, una segunda presencia apareció. Sakumo. Su espada de luz blanca cortó el aire con la velocidad de un rayo cayendo. El shinobi de Kumo apenas tuvo tiempo de alzar sus brazos para defenderse antes de que la hoja de Sakumo descendiera sobre él. La explosión de chakra plateado lanzó a nuestro enemigo varios metros hacia atrás. Se estrelló contra el suelo, su armadura chamuscada y su respiración entrecortada. Sakumo no le dio respiro. Konoha Daisenp. Una patada giratoria lo atrapó en el pecho. Se oyó un crujido. El shinobi de Kumo escupió sangre mientras era enviado volando otra vez. Pero cuando cayó al suelo, no estaba solo. Más shinobi de Kumo aparecieron alrededor de él. Uno de ellos realizó sellos de mano en un instante. Doton. Dorookami. El suelo tembló y de la tierra emergieron lobos hechos de barro endurecido. Sus ojos brillaban con chakra, sus fauces se abrían para desgarrar cualquier cosa en su camino. Otro shinobi elevó las manos. Raiton Renkei. Sandabomu. Una esfera de rayos se formó en su palma. Sakumo y yo nos pusimos en guardia. Esto apenas estaba empezando. Y la verdadera masacre aún no había comenzado. El grupo de Jonin de Kumo intentaba reorganizarse tras el primer asalto. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz recorriéndole el rostro, levantó la mano y gritó. No caigan en su ritmo. Recuerden nuestra ventaja, ataquen en sincronía. Dos de sus compañeros canalizaron chakra Raiton y formaron una esfera crepitante entre ellos. Raiton Renkei. Sandbomu. La esfera explotó en un torrente de relámpagos que cubrió el campo de batalla en una tormenta de muerte. Sakumo vio el peligro y reaccionó en una fracción de segundo. Con un movimiento fluido, desenvainó su espada de luz blanca, su hoja brillando con una energía cegadora. Konoha Daisenko. La hoja trazó un arco en el aire y liberó una explosión de luz y chakra que contrarrestó los relámpagos. Un destello cegador envolvió el campo, obligando a los shinobi de Kumo a retroceder. Arata, aprovechando la confusión, activó su detección de energía vital. Su Sharingan brilló como brasas ardientes mientras percibía a los enemigos a su alrededor. Se giró hacia un grupo de oponentes ocultos en una elevación y ejecutó. Vórtice de viento. El aire se distorsionó y un tornado surgió frente a él, atrayendo a los shinobi de Kumo con una fuerza devastadora. Uno de ellos intentó usar Chikan Kumogakure para sustituirse y escapar, pero fue demasiado lento. El vórtice lo atrapó, girándolo violentamente en el aire antes de despedazar su cuerpo con cortes profundos de viento. El rugido del rayo. La respuesta de Kumo no se hizo esperar. Un ninja de armadura oscura se plantó frente a Arata, su cabello erizado por la cantidad de chakra que acumulaba. Raiton. Raigeki. Lanzó una ráfaga de relámpagos con un movimiento de su brazo, cada descarga lo suficientemente potente como para incinerar una casa. Arata esquivó los primeros ataques con agilidad sobrehumana, su Sharingan anticipando cada movimiento. No eres tan rápido como crees, murmuró Arata. El ninja de Kumo sonrió con malicia y realizó otro sello. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal esto? Raiton. Amigumo. Del suelo emergieron filamentos de electricidad que se expandieron en una red relampagueante. Arata saltó para evitarla, pero en el aire vio su error. Una trampa. Raiton. Denko Noroshi. Desde los flancos, dos enemigos lanzaron explosiones eléctricas directas a su posición. No había espacio para esquivar. Pero no estaba solo. Una sombra apareció detrás de él en el aire. Kage huyó. Sakumo surgió como un espectro y, con una patada giratoria, desvió a Arata del epicentro del ataque. Ambos aterrizaron con gracia, apenas sin aliento.
Estás aprendiendo, dijo Sakumo con una leve sonrisa. Arata chasqueó la lengua, pero no pudo evitar sonreír. Te debo una. Desde la distancia, un escuadrón de shinobi de Kumo levantó sellos de manos con precisión sincronizada. Doton. Dorookami. El suelo tembló y, de repente, una jauría de lobos de barro emergió con ferocidad, sus colmillos brillando con electricidad. Corrieron hacia Arata y Sakumo, con chispas de Raitón cubriendo sus cuerpos, listos para desgarrar carne y hueso. Sakumo avanzó con velocidad vertiginosa. Con su Koratsui, destrozó a uno de los lobos con un solo golpe, el impacto generando una onda de choque que hizo retroceder a los demás. Pero estos no eran simples invocaciones de tierra. Su composición estaba reforzada con chakra Raitón, lo que los hacía más resistentes y letales. Arata no perdió tiempo. Su Sharingan giró en espiral mientras deslizaba su mano por el aire. Fton. Shinkasu. Una ráfaga de viento cortante barrió el campo, partiendo a los lobos en dos. Pero antes de que pudiera tomar aire, sintió un repentino cambio en la energía a su alrededor. Una emboscada. Desde las sombras, un ninja de Kumo se materializó, sus manos ya formaban sellos. Bakuatsu Baburugamu. Arata apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una masa rosada y viscosa explotó en su pecho, envolviéndolo en una sustancia pegajosa. ¡Mierda! Gruñó. La sustancia chisporroteó y comenzó a endurecerse. El ninja de Kumo sonrió con arrogancia. Esa goma se adhiere a cualquier cosa y explota con el más mínimo contacto de chakra. Si intentas liberarte, te harás pedazos. Pero antes de que pudiera celebrar su victoria, Sakumo apareció detrás de él como una sombra. Demasiado lento. Su espada de luz blanca descendió en un arco letal. El shinobi de Kumo apenas tuvo tiempo de activar Chikan Kumogakure, sustituyéndose con un tronco envuelto en electricidad. Sakumo chasqueó la lengua. Huyen bien. Arata, aún atrapado, hizo lo único que podía. Sus ojos brillaron con un rojo profundo mientras murmuraba. Kanonbiraki vení y me arátame. El aire crujió. Algo se quebró en la realidad misma. La goma explosiva dejó de retorcerse. Sus moléculas, su misma existencia, comenzaron a descomponerse en un patrón imposible de seguir con la vista. Y luego, en un solo parpadeo, dejó de existir. El ninja de Kumo que había sellado a Arata sintió que su piel se erizaba. Un terror visceral lo paralizó. Era como si su cuerpo entendiera algo que su mente aún no procesaba. ¿Qué demonios hiciste? Arata giró lentamente su rostro hacia él. Nunca intentes sellar mi chakra. Susurró Arata mientras su Sharingan giraba. Entonces, con un simple gesto, la habilidad se expandió. Un crujido seco resonó en el pecho del ninja de Kumo. Por un instante, no sintió dolor. Solo una extraña sensación de vacío, de algo que había sido alterado dentro de él. Bajó la vista. Su torso estaba abierto. El ninja intentó gritar, pero su voz jamás salió. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaron el horror puro antes de que su cabeza se inclinara hacia atrás y su cuerpo se desplomara sin vida. La sangre nos salpicó. Con mi Sharingan volviendo a 3 Tomoe, observé cómo el enfrentamiento final se acercaba. Sakumo y yo intercambiamos miradas. Aunque habíamos derrotado a varios enemigos, aún quedaban poderosos shinobi de Kumo en el campo. Y entre ellos, se encontraba su verdadero rival. Un ninja de élite con una armadura adornada con símbolos del rayo, de pie sobre una roca, observándolos con una mirada depredadora. Así que estos son los famosos shinobi de Konoha, dijo con una voz grave. Nada mal. Los rayos crepitaron a su alrededor. Mi nombre es Raijin no Goro, y los enviaré al infierno. Mientras tanto con los demás el hedor de la muerte. Gritos de dolor y rabia se mezclaban con el rugir del trueno, mientras la carnicería continuaba. Los shinobi de Konoha luchaban con desesperación, enfrentando la velocidad y el poder de los guerreros de Kumo. Cada enfrentamiento era una danza de muerte, donde un solo error significaba la aniquilación. Un grupo de Chunin de Konoha intentaba avanzar entre los árboles cuando, de repente, el suelo bajo sus pies explotó. Es una trampa. Gritó uno de ellos, pero era demasiado tarde. De la tierra surgieron lobos de barro con ojos brillantes, sus fauces abiertas goteando chakra. Uno de los ninjas de Konoha intentó esquivar, pero un lobo saltó directo a su pecho, hundiendo sus colmillos en su carne. El hombre gritó, sintiendo cómo la presión destrozaba sus costillas antes de que el lobo lo partiera en dos con un chasquido brutal. Malditos sean. Otro ninja de Konoha desenfundó su katana y la recubrió con chakra de viento. Fton. Shinjin. Su hoja se volvió afilada como una guadaña de aire y con un tajo cortó la cabeza del lobo que se lanzaba sobre él. Pero no vio la sombra que se movía detrás. Un shinobi de Kumo apareció en un parpadeo, su mano envuelta en electricidad pura.
Demasiado lento. Le hundió los dedos en la espalda con un brutal Raigeki. El cuerpo del ninja de Konoha se arqueó mientras la electricidad quemaba su carne desde dentro, su boca abierta en un grito silencioso antes de caer de rodillas, muerto antes de tocar el suelo. Un escuadrón de Konoha peleaba en formación, defendiéndose contra un grupo de élite de Kumo. Lanzas de relámpago cortaban el aire, mientras shurikens y kunai volaban en todas direcciones. Uno de los Jonin de Konoha, un hombre de cabello oscuro y cicatrices en el rostro, rugió mientras tejía sellos. Katon. Ahí se quiso. Una nube de cenizas ardientes se esparció por el campo. Cúbranse. Advirtió un shinobi de Kumo, pero la advertencia llegó tarde. Un chasquido y la explosión envolvió a 3 de ellos, sus cuerpos carbonizándose instantáneamente. Uno de ellos cayó de rodillas, su piel negra y agrietada, su mirada vacía antes de desplomarse en el barro. Pero los de Kumo no se detendrían. Raiton. Amigumo. Desde sus manos, un ninja de Kumo lanzó una telaraña de rayos. Los hilos chisporroteaban, atrapando a un chunin de Konoha antes de que pudiera reaccionar. ¡No! Gritó, tratando de moverse, pero su cuerpo quedó paralizado cuando la electricidad recorrió sus nervios. El ninja de Kumo sonrió con crueldad y jaló con un tirón brusco, partiendo el cuerpo del chunin en dos, esparciendo sangre y vísceras en la tierra. En otro sector, 2 grupos colisionaban en una feroz lucha cuerpo a cuerpo. Un Jonin de Konoha, de cabello plateado y con una cicatriz en la mandíbula, lideraba la ofensiva. Su katana brillaba con chakra de viento, cortando con precisión letal. Shinkazu. Una ráfaga de viento cortante se expandió a su alrededor, partiendo en 2 a un enemigo y hiriendo gravemente a otro. Pero entonces, un ninja de Kumo apareció a su espalda. Raigen Raikoch. Un destello enseguecedor envolvió al Jonin de Konoha. Por un segundo, su visión se volvió blanca. Fue todo lo que necesitó su enemigo. Raiton. Sandboruto. Un relámpago perforó su pecho, quemando su carne y saliendo por su espalda en una lluvia de sangre y humo. El Jonin tosió, con los ojos abiertos por el shock, antes de desplomarse sin vida. Un grupo de chunin de Konoha intentaba retirarse cuando una figura apareció frente a ellos. ¿A dónde creen que van? Era un ninja de Kumo, con una armadura oscura y ojos fríos. En su mano, sostenía una esfera de burbujas. Esto se pondrá divertido. Sopló y burbujas de rayos flotaron hacia los ninjas de Konoha. Uno de ellos frunció el ceño. ¿Burbujas? ¿Qué diablos? Las burbujas estallaron. El suelo se cubrió de fuego y ondas de presión destrozaron los cuerpos de los chunin. Uno de ellos apenas tuvo tiempo de gritar antes de que su torso explotara en pedazos, su sangre salpicando a sus compañeros. El último en pie, con un brazo arrancado y el rostro bañado en sangre, trató de huir. El ninja de Kumo sonrió con malicia. ¿A dónde crees que vas? Un relámpago cruzó el aire. Y la cabeza del chunin rodó por el suelo, con su expresión congelada en puro terror. La batalla era un infierno. Los cadáveres cubrían la tierra, algunos carbonizados, otros mutilados, otros sin siquiera un cuerpo completo que reconocer. La lluvia no podía lavar la sangre. La lucha continuaba, con Konoha resistiendo con ferocidad y Kumo desatando su brutalidad sin piedad. Y en el centro de todo, aún quedaba la batalla entre titanes. Sakumo y Arata seguían peleando. Los relámpagos danzaban a su alrededor, abrasándolo como un dios de la tormenta. Su armadura de metal negro reflejaba la luz intermitente de los rayos, y en su espalda, una espada de filo azul resplandecía con un poder descomunal. Raijin no Ken. Mis sentidos estaban alerta. Podía sentir el flujo vital de Goro ardiendo como un sol. Su chakra no era normal. No se trataba de un simple shinobi de Kumo, sino de una bestia encadenada a la forma humana. Sakumo, a mi lado, sostuvo con firmeza la espada de luz blanca. Su mirada permanecía inquebrantable, pero el peso del combate librado hasta ahora se reflejaba en sus heridas. Su brazo izquierdo sangraba lentamente, manchando su guante con un rojo profundo. Arata, murmuró sin apartar la vista de su oponente. No importa qué pase, sigue mi ritmo. Tragué saliva y asentí. La presión era abrumadora. Pero si alguien podía igualar a Raijin no Goro, era Sakumo Atake y yo, el colmillo blanco de Konoha y yo pero con el Mangekyo. La batalla comenzó sin una palabra. Raijin no Goro desapareció en un destello. Un movimiento instantáneo. Mi Sharingan apenas captó la fracción de segundo en la que su silueta se desvanecía en una estela de rayos. ¡Cuidado! Grité. ¡Boom! Sakumo ya se había movido. El impacto partió el suelo donde había estado parado en 1000 pedazos. El puño de Goro, envuelto en relámpagos, perforó la roca con una explosión de chispas azules. La velocidad era sobrehumana.
Si Sakumo no hubiera reaccionado en el instante justo, ya estaría muerto. Rápido, susurré, sintiendo la piel erizarse. Pero Sakumo también era un monstruo. La espada de luz blanca descendió en un arco fulminante, dejando un resplandor de chakra que iluminó la noche como un relámpago propio. Raijin no Goro giró a tiempo, bloqueando el golpe con la Raijin no Ken. El choque desató una onda de choque que partió los árboles cercanos. Sakumo sonrió. Nada mal, repitió sus palabras con burla. Raijin no Goro gruñó y saltó hacia atrás. Sus ojos brillaban con una furia asesina. Veamos cuánto dura esa sonrisa. El cielo rugió. En un instante, Goro alzó su mano y convocó un torbellino de rayos sobre nosotros. Raiton. Rairi no Tatsumaki. De la nada, un dragón eléctrico emergió del torbellino, serpenteando con una rapidez imposible. Sus fauces resplandecían con el poder de 1000 tormentas. No había tiempo de esquivar. Vórtice de viento. Mi chakra estalló. El aire a mi alrededor se comprimió en una espiral giratoria y atrajo el ataque de Goro como un agujero negro. Dragón se retorció, atrapado en la fuerza de mi técnica. Pero no era suficiente. Sentí mi piel quemarse cuando la electricidad forzó su camino a través del vórtice. Sakumo aprovechó la distracción. Konoha no Ken. Una ráfaga de cortes blancos surcó el aire. Goro alzó su espada para bloquear, pero Sakumo ya estaba detrás de él. Konoha Daisenp. Su pierna giró como un tifón y se estrelló contra la cabeza de Goro. El sonido del impacto fue como el estruendo de un trueno. Raijin no Goro salió disparado como un proyectil, atravesando varios árboles antes de estrellarse contra una roca. El suelo se fracturó a su alrededor. Respiré con dificultad. La batalla apenas comenzaba, pero el nivel de poder era irreal. Cada choque podría significar la muerte. El polvo se disipó. Y Goro sonreía. Se puso de pie, su rostro ensangrentado por el impacto. Pero su chakra no había disminuido en lo más mínimo. Eso dolió, ataque, pero no es suficiente. El aire se cargó de nuevo con electricidad. Su cuerpo brilló con un resplandor cegador. Nazuma Senko. No pude ver nada. La velocidad de Goro rompió la barrera de lo perceptible. Y entonces sentí el filo de su espada perforando mi costado. Un dolor indescriptible explotó en mi cuerpo. La sangre brotó como una fuente, empapando mi ropa y el suelo. Mis piernas flaquearon. Arata. Sakumo se lanzó hacia mí, pero Goro ya estaba allí. Un puñetazo eléctrico se hundió en su abdomen. Sakumo volando escupió sangre mientras su cuerpo salía a más de 10 metros. El combate se había transformado en una pesadilla. Raijin no Goro nos miró, satisfecho. Konoha, hoy es su último día. Y entonces, desató su verdadero poder. La piel me hormigueaba por la estática, y el dolor punzante en mi costado amenazaba con nublar mis sentidos. La sangre caliente se deslizaba por mi costado, empapando mi ropa. La herida era profunda, pero no letal. Sakumo se reincorporó con un gruñido. Sus ojos, por lo general serenos, ahora eran brasas encendidas por una furia contenida. El colmillo blanco de Konoha no caería tan fácilmente. Raijin no Goro permanecía en su lugar, su cuerpo iluminado por los destellos de chakra. Su sonrisa confiada era como la de un depredador que ya había decidido su victoria. Si eso es todo lo que tienen, acabaré con ustedes ahora. Sakumo, que estaba a mi lado, me miró. Arata, su voz era grave, pero contenía una chispa de determinación. No hay margen para errores. Asentí, sintiendo el Sharingan arder en mis ojos. Mi detección de energía vital me mostraba la abrumadora presencia de Goro, una llama negra devorando todo a su alrededor. Entonces, la sonrisa de Goro se ensanchó. Morirán juntos. Desapareció. Un trueno rasgó el aire cuando su velocidad superó la percepción. Solo mi Sharingan pudo captar el destello oscuro que se abalanzó sobre nosotros como un relámpago asesino. Pero Sakumo ya estaba en movimiento. El filo blanco se encontró con la Raijin no Ken en un estallido de chispas. El impacto lanzó ondas de choque que destruyeron todo a su alrededor. Árboles fueron partidos en dos. El suelo se hundió. Mi corazón martillaba en mi pecho. Konoha no Ken. Bramó Sakumo. Una ráfaga de cortes blanquecinos llenó el aire. Raijin no Goro retrocedió, bloqueando con reflejos imposibles. Su espada silbaba con cada tajo, una tempestad de acero y chakra. Pero entonces, alzó la otra mano. Prisión de rayo. Raiton. Caminar y Shibari. Un destello y jaulas de electricidad negra se materializaron a nuestro alrededor. Las líneas de chakra chisporroteaban, cerrando nuestra movilidad. Maldición. Intenté moverme, pero la prisión respondía a cada intento con descargas dolorosas. Mi cuerpo se crispó, la electricidad recorriendo cada músculo. Sakumo tampoco podía avanzar.
Goro sonrió, con un destello sádico en los ojos. Se acabó. Formó sellos en un parpadeo. Raiton. Kage Bunshin. 2 clones eléctricos se materializaron. Su presencia era tan abrumadora como la del original. No eran sombras inofensivas, sino duplicados letales. Divirtámonos un poco. Los 2 clones se lanzaron hacia nosotros. No tenía escapatoria. Solo un recurso quedaba. Vórtice de viento. El aire se comprimió en una espiral rugiente, absorbiendo la electricidad en su interior. El torbellino creció, devorando los clones como si fueran hojas en un vendaval. Su chakra se desintegró al ser tragado por mi técnica. Pero el verdadero Goro ya estaba sobre Sakumo. Un destello. Un chorro de sangre. Raijin no Ken se hundió en el hombro de Sakumo, atravesándolo con un sonido húmedo y repulsivo. ¡No! Grité, lanzándome hacia adelante. Sakumo gruñó de dolor, pero su respuesta fue brutal. Koratsui. Su puño envuelto en chakra se estrelló contra la mandíbula de Goro con una fuerza que resonó como un cañonazo. Goro fue lanzado hacia atrás, pero aterrizó de pie, limpiándose la sangre de la boca. Nada mal, pero sigues sangrando. Sakumo jadeó, pero aún no había caído. Yo tampoco. Camino fuga. El fuego cobró vida en mis manos, formándose en una flecha de llamas danzantes. La disparé con toda mi fuerza, directo al corazón de Goro. La flecha silbó, iluminando el bosque con su fulgor incandescente. Goro reaccionó al instante. Raiki. Una esfera de relámpagos brotó de su palma, chocando contra mi ataque. La explosión que siguió fue cegadora. El suelo explotó, levantando una nube de polvo y ceniza. Mi cuerpo ardía. Mi costado seguía sangrando. Pero Goro. Su silueta emergió entre el humo. Y sonreía. No está mal, pero aún no es suficiente. El eco de la explosión aún resonaba cuando Sakumo se irguió por completo. Su mano apretaba la espada de luz blanca con una furia contenida, y la sangre que emanaba de su hombro no parecía importarle en lo más mínimo. Pero lo que me hizo estremecer no fue su herida, ni el filo reluciente de su tanto. Fue su expresión. Sus ojos, normalmente serenos, ahora eran abismos de ira pura. No quedaba rastro del hombre comedido. Solo quedaba el guerrero. Solo quedaba el asesino. Raijin no Goro, aún envuelto en electricidad negra, sonrió con la arrogancia de un dios que se cree intocable. Veo rabia en tus ojos, ataque. ¿Finalmente entiendes que no puedes ganar? Sakumo no respondió. Solo desapareció. Fue instantáneo. No hubo sonido, no hubo advertencia. Solo el brillo blanco de su espada cortando el aire en un destello imposible de seguir. Goro apenas tuvo tiempo de levantar su Raijin no Ken. Clan. El choque fue monstruoso. Una explosión de chakra blanco y relámpagos negros destrozó el suelo bajo ellos. El impacto lanzó esquirlas de roca en todas direcciones. Pero lo que importaba era que Goro retrocedió. Por primera vez en toda la batalla, se tambaleó. Sakumo no le dio respiro. Konoha no Ken. Una ráfaga de cortes blanquecinos llovió sobre Goro. Su espada bloqueaba desesperadamente, pero su defensa se desmoronaba bajo la ferocidad de los golpes. Cada tajo de Sakumo era más rápido, más preciso, más letal. Maldición. Gruñó Goro, impulsándose hacia atrás, intentando ganar espacio. Pero Sakumo ya estaba detrás de él. Kage bulló. Como una sombra, su figura apareció sobre Goro, descendiendo en picada con la espada en alto. El rayo negro estalló alrededor de Goro mientras liberaba su chakra. Kuro y Kaminari. Un relámpago puro brotó de su cuerpo, pero Sakumo no se detuvo. La espada de luz blanca atravesó la tormenta. Y se hundió en el costado de Goro con un corte limpio y brutal. El grito que desgarró el aire no era humano. Era un rugido de agonía, una maldición dirigida a los cielos. Goro cayó de rodillas, su chakra estallando sin control. Pero Sakumo no había terminado. Eres fuerte, susurró, su voz baja, gélida. Pero no lo suficiente. El colmillo blanco desapareció otra vez. Reapareció sobre Goro, la luz de su tanto brillando como una estrella. Konoha Daisenko. El gran relámpago de la hoja cayó. El corte fue absoluto. Un solo tajo. El cuerpo de Raijin no Goro se partió en diagonal, desde su hombro hasta su cadera. El chakra negro chisporroteó, y luego desapareció. Un instante después, la mitad superior de su torso se deslizó de la inferior. Raijin no Goro cayó en 2 pedazos sobre el suelo destruido. Sakumo aterrizó suavemente, su espada aún brillante con la sangre de su enemigo. Silencio. Yo respiraba con dificultad. Mi cuerpo temblaba. El monstruo de Kumo estaba muerto. Sakumo se quedó mirando el cadáver un segundo. Y luego, sin una palabra, limpió la sangre de su tanto y lo guardó. El colmillo blanco de Konoha había demostrado por qué era temido.
El silencio tras la caída de Raijin no Goro fue breve. El estruendo de la batalla en los otros frentes aún retumbaba en la distancia. Mis piernas temblaban por el esfuerzo, la sangre seguía brotando de mi costado, pero no había tiempo para descansar. Sakumo, aunque herido, ya había limpiado su tanto y se giraba hacia mí. «Nos movemos», ordenó con firmeza, sin siquiera mirar el cadáver partido de Goro. «Los demás nos necesitan». Respiré hondo, ignorando el dolor punzante. El campamento enemigo era un campo de destrucción. Explosiones iluminaban el bosque aunque estuviera lloviendo, y los destellos del raitón de Kumo tenían el cielo de relámpagos azules. Shinobi de Konoha luchaban desesperadamente contra los feroces combatientes de la nube, cuya velocidad y coordinación amenazaban con abrumar nuestras líneas. Sakumo y yo avanzamos como sombras en la tormenta. Arata, corta su retirada. Sin dudarlo, formé sellos con mis manos ensangrentadas. Vórtice de viento. El aire rugió cuando el torbellino nació en medio del campo de batalla. Los ninjas de Kumo, confiados en su velocidad, quedaron atrapados por la presión repentina. Algunos fueron lanzados por los aires, otros giraban sin control, incapaces de escapar del ojo de la tormenta. Un grito de furia resonó en el caos. Raitón. Raizo Hekisin. Desde el interior de la tormenta, una descarga de relámpagos danzó entre los vientos, convirtiendo mi propio jutsu en una trampa mortal. Sakumo. Advertí, pero él ya estaba en movimiento. Su espada blanca se deslizó a través del aire. Konoha no Ken. Un tajo preciso cortó la corriente eléctrica, disipándola antes de que pudiera propagarse. No les dimos respiro. Sakumo se lanzó al frente con una velocidad brutal, su tanto danzando entre los enemigos. Una cabeza rodó. Un brazo cayó inerte. La sangre salpicó el suelo mientras los ninjas de Kumo intentaban retroceder. Doton. Dorookami. Desde el suelo, lobos de barro surgieron con fauces abiertas, buscando desgarrarnos con sus mandíbulas endurecidas. Fton. Shinkasu. Cortó el aire con su palma, y una guadaña invisible de viento partió a las bestias de barro en dos. Sakumo se desvaneció en un destello blanco. Kage huyó. Apareció detrás de un ninja de Kumo, elevándolo con una patada brutal. Antes de que pudiera reaccionar, su tanto ya estaba descendiendo. El cuerpo cayó inerte. Las fuerzas de Kumo, al notar nuestra llegada, redoblaron su ofensiva. Sandboruto. Un mar de relámpagos explotó a nuestro alrededor. El suelo chisporroteó, y mi piel se erizó por la descarga. TSH. Salté hacia atrás justo a tiempo para evitar que un kunai electrificado me atravesara. Pero Sakumo. Él no retrocedió. Corrió directo a la tormenta de rayos, su espada de luz blanca brillando con intensidad letal. Konoha Daisenko. Un solo tajo. Toda la electricidad en el área fue cortada en un instante. Los shinobi de Kumo miraron con horror mientras sus ataques se desvanecían como llamas ahogadas por el viento. Fue entonces cuando lo supieron. La batalla estaba perdida. Algunos intentaron escapar. Pero yo ya los tenía marcados. Elevé mis manos y reuní chakra en una esfera de fuego. Camino fuga. La flecha ígnea surcó el cielo y explotó entre las filas enemigas. El calor abrasador consumió a varios, y los demás cayeron al suelo con heridas graves. El resto de los ninjas de Konoha, al vernos, rugieron con renovada determinación. El contraataque fue despiadado. Los shinobi de la nube cayeron, uno tras otro, sin posibilidad de reacción. Sakumo se giró hacia mí cuando la última resistencia enemiga fue aniquilada. Está hecho. Mis piernas finalmente cedieron, pero me sostuve en una rodilla. Sobrevivimos. Los gritos de victoria de Konoha resonaron a nuestro alrededor. La ofensiva había sido un éxito. Sakumo me ofreció la mano. La tomé, y me puso de pie con un tirón firme. El colmillo blanco de Konoha había llevado a su gente a la victoria. Y yo. Había sido testigo del poder que hacía temblar a los enemigos de nuestra aldea. De pronto, todos vieron que el último en pie era el ninja de las burbujas de rayo. Los ninjas de Konoha rodearon al shinobi de Kumo con una sonrisa maníaca. Sus rostros estaban cubiertos de sangre, sus ojos brillaban con un sadismo apenas contenido. Lo habían visto masacrar a sus compañeros con aquellas burbujas relampagueantes. Ahora, él era la presa. El ninja de Kumo retrocedió un paso, sus manos sudaban dentro de los guantes de combate. No, esto no puede estar pasando. Había sentido la adrenalina de la matanza, el éxtasis de ver a sus enemigos caer ante su poder. Pero ahora, esos mismos asesinos estaban ansiosos por despedazarlo. «Mierda», murmuró, tratando de levantar su esfera de burbujas. Si podía generar otra explosión, quizás podría abrirse paso. Pero fue demasiado tarde. Sakumo fue el primero en moverse, desapareciendo en un destello plateado.
Antes de que el ninja de Kumo pudiera reaccionar, sintió un dolor abrasador en el pecho. Bajó la mirada. La hoja blanca del colmillo de Konoha le había atravesado el torso. Ga, tosió sangre. Los demás no esperaron. Arata, aunque tentado a demostrar su verdadero poder, solo pudo ver cómo sus aliados se lanzaban sobre el enemigo como lobos hambrientos. Un kunai perforó la garganta del ninja de Kumo. Otro le cortó los tendones de las piernas, haciéndolo caer de rodillas en un charco de su propia sangre. Un tercer golpe le reventó la muñeca, haciendo que su esfera cayera al suelo y rodara lejos. No, esto no debería, balbuceó, con los ojos temblando de terror. Sakumo le sostuvo la cabeza por el cabello, obligándolo a mirarlo a los ojos. No hay escapatoria, sentenció con frialdad. Y en un solo movimiento, su tanto se deslizó por la carne del enemigo, separando su cabeza del cuerpo. El silencio cayó sobre el campo de batalla. La sangre chorreó de la hoja de Sakumo. Los ninjas de Konoha, jadeando por la satisfacción de la venganza, miraron a su alrededor. Ya no quedaban enemigos con vida. Entre las sombras de la lluvia, los sobrevivientes avanzaban lentamente por el terreno destrozado. Los cuerpos caídos de aliados y enemigos yacían esparcidos, algunos aún con rastros de vapor o ceniza, testigos de los devastadores jutsus que se habían intercambiado. Arata, con las manos aún manchadas de sangre, ayudaba a cargar a los heridos mientras algunos ninjas de Konoha inspeccionaban los cuerpos de los guerreros de Kumo en busca de información. El aire olía a hierro, a cenizas. Y, entre suspiros, la marcha continuaba. Después de un largo rato caminando en silencio, Arata se volvió hacia Sakumo, la fatiga pesando sobre sus hombros. Oye, Sakumo, digo con voz cansada, ¿dónde queda exactamente la base? Porque lo que teníamos antes parecía más un refugio improvisado que un cuartel. Sakumo sonrió con la serenidad de quien ha pasado por 1000 batallas sin perder el alma. Está cerca de las fuentes termales. Arata se detuvo en seco. Su rostro se transformó de inmediato en una expresión de horror cómico, con los ojos brillando de exagerado sufrimiento. Maldito. Sollozó dramáticamente, arrodillándose como si acabara de recibir un golpe mortal. ¿Por qué me haces caminar tanto? En mi mente, una idea fugaz cruzó como un kunai lanzado a quemarropa. Mejor lo hubiera dejado ahogarse en sus penas cuando estaba de bajón. Sakumo soltó una risa sincera y relajada, como si la tensión de la batalla se disipara con ese momento. Oh, vamos, Arata. Debes entrenar, ¿no? Lo fulminé con la mirada, mientras una única lágrima rodaba por mi mejilla de forma ridícula. ¿Entrenar mis piernas? Sí, claro, murmuró, arrastrando los pies mientras seguía caminando. Sakumo simplemente siguió riendo, sin apurarlo, disfrutando de ese pequeño instante de ligereza en medio de la guerra. El grupo avanzaba entre las ruinas del campo de batalla, con el eco de la guerra todavía vibrando en el aire. La conversación entre los supervivientes fluía entre murmullos y risas tensas, como una forma de aliviar la carga de las pérdidas. Estoy impresionado, Arata, dijo Sakumo de repente, con su tono sereno pero cargado de sinceridad. Giré la cabeza, curioso. ¿Por qué? Hace 5 meses, no habría imaginado que alcanzarías este nivel. Tus jutsus son formidables, y que puedas ejecutarlos sin sellos, eso es algo impresionante para tu edad. No pude evitar soltar una carcajada. No creí que lograría sorprender al legendario colmillo blanco. Sakumo sonrió, como si le divirtiera mi reacción. Te lo digo en serio. Si sobrevives a esto, serás un gran ninja. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire por un momento antes de que su mirada se afilara con cierta curiosidad. Por cierto, tu Sharingan, ¿cuándo lo despertaste? Hice una pausa apenas perceptible antes de responder con una mentira, pero mi voz sonó firme. Cuando murió un compañero que consideraba como un hermano. Sakumo bajó la mirada un instante. No dijo nada enseguida, pero cuando volvió a alzar la vista, su expresión reflejaba una mezcla de respeto y tristeza. Lo siento. Hice un gesto con la mano, como si no tuviera importancia. Va, ¿qué más da? Cambié de tema con naturalidad, aunque la pregunta llevaba un trasfondo más profundo de lo que parecía. Oye, Sakumo, ¿has sabido algo de tu hijo? Vi un destello de sorpresa en sus ojos antes de que su rostro volviera a relajarse. No creí que me preguntarías eso, confesó con una leve sonrisa. La verdad es que no, pero espero que esté bien. Después de todo, es lo único que tengo. Por primera vez en toda la conversación, su voz se tiñó de una leve tristeza. Claro, quisiera estar con él para protegerlo, pero no se puede. Inspiré hondo antes de responder. Sobrevivirá, y tú también debes hacerlo. Sakumo me miró por un momento y luego asintió, recuperando su semblante habitual. Lo haré.
El resto del grupo seguía conversando entre ellos, palabras triviales que se mezclaban con el sonido del viento, intentando disipar el peso de la guerra. Y aunque el futuro era incierto, en ese momento solo quedaba seguir caminando. Tan pronto como llegamos, todos nos sentamos a comer. Me acomodé junto a Sakumo, aprovechando la ocasión para hablar con él. Oye, Sakumo, no sé por qué me necesitabas. Después de todo, lograste retener bien a los ninjas de Kumo, ¿no? Observé que no eran demasiados. Además, tampoco me requerías como sensor. Sakumo me miró con calma antes de responder. Porque tenía curiosidad por tu nivel, dijo con naturalidad. Y sobre los ninjas de Kumo, ¿acaso Fugaku no les dijo que en Kumogakure están a la defensiva? Están protegiendo al tercer Raikage mientras se recupera. Sus palabras hicieron que abriera los ojos de par en par. ¿El tercer Raikage sigue vivo? Se supone que ya debería estar muerto, ¿acaso Onoki no mandó los 10.000 ninjas? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Traté de disimular mi sorpresa y pregunté con fingida curiosidad. Ah, sí, escuché que peleó contra 10.000 ninjas de Iwa o algo así. Sakumo soltó una carcajada. Esa es una exageración. Dijo entre risas. Aunque sí luchó contra muchos, en realidad fueron 6.000. Y logró escapar. Pero según los espías, cuando llegó a Kumo cayó en coma por un mes debido al agotamiento de chakra. Su explicación me dejó en caos. ¿6.000? ¿No 10.000? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Onoki mandó menos ninjas? Esto no es un pequeño cambio, es enorme. Mantuve la calma y formulé otra pregunta. Sakumo, ¿todavía sigue en coma? Él me miró con curiosidad antes de responder. No, ya despertó, no escuchaste que fue un mes. Pero sigue recuperándose. ¿Por qué? Me rasqué la nuca, fingiendo desinterés. Por nada. Seguí comiendo, pero ahora con nervios. Al parecer, las cosas no están sucediendo como deberían. ¿Será que persuadir a Sakumo causó un efecto en la historia? No lo creo. Sacudí la cabeza y decidí no pensar más en ello. Al menos, por ahora. Luego de terminar ya era de noche y me fui a dormir. Por otro lado, Sakumo suspiró profundamente, sumido en sus pensamientos. Arata se ha vuelto fuerte. No hay duda de eso. Cruzó los brazos, meditando en silencio. A pesar del tiempo que llevaba observándolo, nunca lo había escuchado hablar de su familia. ¿Quiénes serán sus padres? Nunca los ha mencionado. Tal vez sea huérfano. La idea no le resultaba extraña. Muchos niños en la aldea crecían sin padres, víctimas de la guerra. Pero lo que más le inquietaba no era eso, sino la forma en que Arata entendía la estrategia. Solo escuchó una parte de mi plan, y aún así, ejecutó casi la misma estrategia que yo tenía en mente. No lo entiendo. Su mirada se suavizó un poco. No era algo malo, pero sí inusual. Sakumo dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Bueno, no importa. No era momento de distraerse con dudas. Sakumo suspiró mientras repasaba la lista de caídos. Sus dedos pasaban con suavidad sobre los nombres, como si pudiera devolverles la vida con una simple caricia. Era un peso que llevaba sobre los hombros desde hacía años, pero nunca se acostumbraba. Otra vez lo mismo, murmuró, cerrando los ojos por un instante. El ambiente en su tienda era tranquilo, pero su mente estaba lejos de allí. Pensaba en Kakashi, en cuanto había crecido, en lo mucho que deseaba abrazarlo cuando esta maldita guerra terminara. Espero volver a verlo pronto, dijo en voz baja, como si temiera que el destino pudiera arrebatárselo por haberlo dicho en alto. Dejó la lista a un lado y se frotó el rostro con ambas manos. Lo que más odiaba de la guerra no eran las batallas, sino lo que venía después. Caminar por la aldea con noticias que nadie quería escuchar. Mirar a los ojos de madres, esposas e hijos que aún guardaban esperanza y arrebatársela con unas pocas palabras. Suspiró de nuevo y se puso de pie. Es una lástima, musitó, ajustando su banda ninja. Ojalá esto terminara de una vez. No podía cambiar el pasado, pero sí seguir adelante por aquellos que aún estaban vivos. Por Kakashi, por la aldea y futuros brillantes como el de Arata. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, uno de mis compañeros se acercó y se inclinó ligeramente hacia mí. Oye, Arata Uchiha. Levanté la mirada con indiferencia. ¿Qué necesitas? El chico esbozó una leve sonrisa. Tienes mi respeto. Tragué un bocado antes de responder con calma. Gracias, supongo. Él me observó con curiosidad antes de hacerme una pregunta. Por cierto, ¿qué rango ninja eres? Me encogí de hombros y respondí sin darle demasiada importancia. Ninguno. No soy un ninja oficial. Se sorprendió un poco. Entonces, ¿eres de la policía?
No pude evitar soltar una breve risa antes de negar con la cabeza. Tampoco. Solo soy alguien que entrena. El líder, Fugaku, me trajo porque soy un sensor excepcional. El ninja asintió, como si recordara algo. Ah, sí, eso escuché. Te has vuelto famoso por tu capacidad de detectar hasta la cantidad de chakra que tienen los demás. Suspiré con cierto fastidio y solté con un tono divertido. Bueno, eso ha sido un arma de doble filo. Me ha tocado viajar bastante. Me reí, encogiéndome de hombros. Pero al menos he conocido varios lugares. El ninja sonrió. Sí, cierto. Aunque me impresiona que tengas tanta reputación entre los más grandes. Deberías volverte un ninja oficial, al menos rango Chunin. Negué con la cabeza, restándole importancia. No es para tanto. Él se alejó riendo. Sí lo es. Bueno, nos vemos. Se fue a sentar a otro lugar mientras yo seguía desayunando, sin darle demasiada importancia a la conversación. Luego del desayuno, me quedé sentado por un momento, sintiéndome incómodo. Me miré las manos, notando la suciedad bajo mis uñas y la sensación pegajosa en mi piel. Suspiré. Necesito un buen baño, murmuré para mí mismo. Entonces, una idea cruzó por mi mente. Las aguas termales. Estábamos cerca, ¿cierto? Pero antes de hacer cualquier cosa, debía pedir permiso. Me puse de pie y caminé hasta donde estaba Sakumo. Lo encontré observando el paisaje con los brazos cruzados, pensativo. Oye, Sakumo. Él giró la cabeza hacia mí, con una leve sonrisa. Dime. ¿Puedo ir a las aguas termales? Sakumo soltó una pequeña risa. Oh, claro, claro. Después de todo, es un lugar pacífico. Nadie ataca al país de las aguas termales. Fruncí el ceño, curioso. ¿Y eso por qué? Porque es una aldea menor, respondió con calma. Además, proporcionan las mejores aguas termales. Aunque, hizo una breve pausa, no te dejes engañar. Ahora mismo deben estar caras por la guerra. Chasqueé la lengua. Eso es un problema. No traje dinero. No veía la necesidad, pero ahora sí lo necesito, dije con un tono de resignación, aunque el dramatismo en mi voz hizo que sonara más cómico que trágico. Sakumo rió con ganas. No te preocupes, dijo, dándome una palmada en el hombro. Vamos, te daré algo. Considéralo un regalo por tu valentía. Lo seguí sin dudar. Cuando llegamos a su tienda, sacó una pequeña caja y de ella extrajo 5,000 yo, tendiéndomelo sin titubeos. Creo que esto alcanzará, dijo con naturalidad. Tomé el dinero, pero lo miré con incredulidad. ¿Qué carajos? ¿Tan mal está la economía? Mi reacción hizo que soltara otra carcajada. Ve y descansa, Arata, dijo con un tono más serio, aunque su sonrisa seguía ahí. Es lo mínimo que mereces. Hubo un breve silencio entre nosotros. Algo en su mirada me hizo sentir que quería decir más, y lo hizo. Sabes, cuando iluminaste mi mente sobre la voluntad de fuego, creo que vi una esperanza. Su comentario me dejó sorprendido. ¿Acaso ya sabía lo que habían hecho Danzo e Hiruzen? Sakumo me observó fijamente, como si intentara leer mis pensamientos. Espero que sigas con una mentalidad inquebrantable, Arata. Y que no te dejes engañar. Tragué saliva, pero asentí con convicción. Nadie puede romper mi determinación. Él sonrió, satisfecho. Bien dicho. Ahora ve a disfrutar tu baño. Lo miré una última vez antes de darme la vuelta y caminar hacia las aguas termales. No podía evitar pensar en sus palabras, y en lo que realmente significaban. Mientras caminaba por la aldea, mi mirada se detuvo en los carteles de precios de las aguas termales. Apenas los vi, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Eran absurdamente altos. Suspiré resignado y seguí avanzando, notando cómo algunas personas me observaban de reojo. No les di importancia y continué mi búsqueda. Tras unos minutos de recorrer las calles, finalmente encontré un negocio de aguas termales cuyo precio podía pagar con los ri que llevaba encima. Sin embargo, pronto descubrí la trampa. Era mixto. Dudé por un instante, pero al final decidí entrar. Buenos días, saludé al recepcionista, un hombre de mediana edad con rostro amable. Él me miró y respondió con naturalidad. Buenos días, chico. ¿Vienes a relajarte? Tenemos sauna, masajes con diferentes técnicas como acupuntura y ventosas, además de las aguas termales. Asentí, algo incómodo con tanta oferta. Sí, bueno, solo quiero un baño en agua termal. El recepcionista revisó un libro de registros y después de unos segundos levantó la vista. Veamos, la mayoría están llenos. Solo queda un baño disponible, pero ya hay 2 personas dentro. Fruncí levemente el ceño. No era lo ideal, pero tampoco quería seguir buscando otro lugar. Está bien. Perfecto.
Deja el depósito y te daré una llave con un número para que guardes tu ropa. No la pierdas, con eso controlo cuántas personas hay en cada baño sin necesidad de entrar. También te daré unas toallas. Le entregué el dinero y él me pasó la llave junto con las toallas. Luego me dirigí al vestidor, guardé mis pertenencias y avancé hacia el baño termal que me habían asignado. Al entrar, el vapor nubló mi visión por un momento. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi a las dos personas que compartían el baño conmigo. Una mujer de unos 30 años muy hermosa y una chica que, a simple vista, apenas rozaba los 17. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo y un escalofrío recorrió mi espalda. Oh no, por favor, que la policía de reencarnados no piense mal. Sin querer parecer sospechoso, respiré hondo y saludé con calma. Buenos días, señoritas. La chica más joven me miró de reojo, con evidente incomodidad, y desvió la mirada rápidamente. La mujer mayor, en cambio, sonrió con naturalidad. Oh, buenos días, jovencito. Asentí con respeto y, sin más, me sumergí en el agua caliente, sintiendo cómo la tensión se disolvía poco a poco en el vapor. Cerré los ojos, disfrutando del calor que calmaba la tensión en mis músculos. De pronto, una voz femenina interrumpió mi momento de paz. ¿Eres nuevo por aquí o solo estás de paso por la aldea? Preguntó la mujer con tono curioso. Para romper el hielo, respondí con calma. Estoy de paso, señorita. La mujer inclinó levemente la cabeza, analizándome con cierta picardía. ¿Y de dónde vienes? De Konoha, respondí sin darle mucha importancia. Sus ojos se abrieron con un destello de sorpresa. Oh, ¿en serio? Nunca he podido entrar a Konoha. ¿Cómo es? Me rasqué la cabeza, pensando en cómo describirla sin sonar demasiado idealista. Es muy linda. Hay buenos puestos de comida y bueno, dentro de lo posible, es bastante segura. Seguro, pensé con ironía. Claro, la mayoría de los conflictos en el anime vienen de Konoha. La mujer asintió con interés. Entonces debe ser un gran lugar. La chica, que hasta ese momento se había mantenido callada, habló de repente. Oye, ¿eres un ninja? Le lancé una mirada curiosa. No. ¿Por qué? Se sonrojó levemente y apartó la vista. Es que tienes un físico demasiado trabajado. La mujer soltó una carcajada. Ay, hija, qué directa eres. La chica se hundió más en el agua, avergonzada. ¿Son madre e hija? Pregunté, sorprendido. La mujer sonrió con orgullo. Claro, ¿no ves el parecido? Somos hermosas, ¿no crees? Ella esperaba que su comentario me pusiera nervioso, pero solo me reí. Yo pasé por cosas parecidas en mi vida anterior, así que esas cosas ya no me intimidaban. Lo son, respondí con naturalidad. Sobre todo usted, señorita. La mujer rió divertida mientras su hija se cubría más con la toalla, visiblemente avergonzada. Primer chico tan joven que no se pone nervioso conmigo o con mi hija, comentó la mujer, con un tono juguetón. Imposible ponerme nervioso con algo así, pensé. Y menos con la otra mocosa, eso es cárcel segura. No hay razón para tensarse con una dama en un baño termal, dije, encogiéndome de hombros. Después de todo, los baños son para relajarse. La mujer me miró con interés, como si analizara cada una de mis reacciones. Mientras tanto, su hija, parecía debatirse entre la vergüenza y la incomodidad. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó de repente, aunque enseguida se tapó más con la toalla, arrepintiéndose de haber hablado. Arata, respondí con tranquilidad. Ella asintió y su madre intervino con un leve reproche. Hija, es mala educación no dar tu nombre primero. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa encantadora. Arata, yo me llamo Melina. Mi nombre es Yuina, agregó la chica con voz más baja. Es un gusto conocerlas, dije con cortesía, pero cerraré los ojos y descansaré un poco. Melina entrecerró los ojos con escepticismo y parpadeó un par de veces. Observó a su hija y notó que ya no parecía tan nerviosa. Luego, dirigió su mirada a Arata y comenzó a analizarlo en silencio. Qué joven tan raro. Está demasiado relajado para esta situación. ¿Acaso me he vuelto vieja? Pensó con una risa mental. No, no creo, él es diferente a los chicos de su edad. Le calculo unos 12 o 13 años. Su rostro es lindo, con ese cabello negro será integrante de ese clan. Mientras tanto, Yuina fruncía el ceño, sintiendo cómo su propia mente iba más rápido de lo habitual. ¿Cómo demonios puede estar tan tranquilo este chico? Estamos prácticamente desnudos y mamá. ¿Por qué siempre actúa así? Sacudió ligeramente la cabeza, sintiéndose extraña. Es raro desde cuando digo las cosas tan directo. Me pregunto si podré hacer esa habilidad que me mostró mamá.
El silencio se extendió por unos segundos, cargado de pensamientos no dichos, mientras cada uno intentaba comprender la situación a su manera. Hasta que a Melina se le dio una idea un poquito atrevida. Mientras ellas hablaban en voz baja, yo simplemente me sumergí en la relajación, disfrutando del calor del agua. Pero cuando abrí los ojos, noté que Melina estaba demasiado cerca. ¿Qué haces? Pregunté con calma. Yuina, que estaba un poco más atrás, cruzó los brazos con expresión de fastidio. Mamá, ¿por qué siempre haces eso? Hay otras formas de divertirse, como entrenar. Melina se giró hacia su hija con una sonrisa traviesa. Ay, hija, qué inocente, en el futuro me entenderás. Luego volvió su atención a mí. Arata, dime, ¿cómo me veo? Sonreía con esa picardía que ya había notado antes. Pero en lugar de ponerme nervioso, simplemente respondí con elegancia. Como dije antes, es usted hermosa. Y tiene una buena parte delantera. Melina soltó una carcajada. Oh, vamos, ahora tengo más curiosidad, pero está bien, no te molestaré más, hombrecito directo. Yuina, roja de vergüenza, se cubrió el rostro con ambas manos. Mamá, ven aquí ahora. Deja de molestar a Arata. Melina se alejó riendo y se sentó junto a su hija. Yo, por mi parte, volví a relajarme. Tras un rato disfrutando del calor del agua, me levanté y salí del baño termal. Bueno, señoritas, ya debo irme. Yuina bajó la mirada, aún avergonzada. Lo siento por mi mamá. Melina sonrió divertida. Oh, vamos, Yuina, a él no le importa, ¿verdad, Arata? Le dirigí una leve sonrisa. Espero que les vaya bien. Mientras me alejaba, escuché la risa traviesa de Melina. Yuina, ¿lo notaste? ¿El qué, mamá? No la tiene pequeña. Yuina gritó con furia y vergüenza. Mamá. Sonreí levemente mientras salía del lugar, disfrutando del aire fresco. Sin duda, fue una experiencia interesante. Agarré las llaves y me sequé rápidamente antes de abrir el guardarropa. Me puse la ropa con movimientos automáticos, sintiendo el peso del cansancio en cada gesto. No quería perder más tiempo. Al salir, me dirigí a la recepción. El recepcionista me miró con su expresión habitual, esa mezcla de profesionalismo y desinterés amable. Muchas gracias por su atención, dije con un leve asentimiento. Él alzó la mano con el pulgar arriba, sin necesidad de palabras. Era su forma de decir de nada o tal vez cuídate. No me detuve más. Crucé la puerta y sentí el aire fresco de la calle. Tenía que volver a la base cuanto antes. No quería preocupar al pobre Sakumo. La brisa diurna agitaba las copas de los árboles, haciendo que las sombras danzaran sobre el suelo cubierto de hojas secas. El grupo estaba reunido en un claro del bosque, con los rostros parcialmente iluminados por la luz del sol. El silencio era denso, cargado de tensión y expectativa. Sayuri, ¿tienes tu veneno preparado? Preguntó Rei en voz baja, con una sonrisa confiada. Sayuri asintió con serenidad, sus dedos acariciando un pequeño frasco de cristal oscuro. Por supuesto. Listo para hacer efecto en segundos. Rei echó un vistazo a su equipo. Banji estaba afilando su kuna y con paciencia, mientras Terzi se cruzaba de brazos, impaciente. Bien, continuó Rei, bajando aún más la voz. Escuchen, atacaremos a esos ninjas de Karigakure con un plan bien ejecutado. No podemos permitirnos errores. Dio un paso al frente y miró a Dina, Leila y Mina. Ustedes tres se encargarán de la distracción. Ataquen desde los flancos, generen caos, pero sin exponerse demasiado. Necesitamos que los hagan moverse, que pierdan la formación. Las tres asintieron al unísono, sus ojos brillando con determinación. Luego, Rei fijó la mirada en Sayuri. Tú, Sayuri, debes moverte en silencio. Usa el sigilo para infiltrarte en sus filas. Encuentra a su líder y haz lo tuyo. Sayuri sonrió de lado, acariciando el mango de su daga. No notarían mi presencia ni aunque les respirara en la nuca. Banji dejó de afilar su kuna y lo giró entre los dedos. ¿Y nosotros? Rei se irguió, su voz firme. Banji, Terzi y yo entraremos con fuerza desde el frente. Cuando la distracción comience y Sayuri haya hecho su parte, nosotros los golpearemos con todo lo que tenemos. Sin piedad. Terzi soltó un gruñido de aprobación, ansioso por la batalla. Me gusta cómo suena eso. Rei respiró hondo y miró a cada uno de ellos. Este es el plan. No fallaremos. Un silencio cargado de promesas flotó en el aire. Luego, con una última mirada de complicidad, el grupo se dispersó entre los árboles, deslizándose como sombras en la noche. El ataque estaba a punto de comenzar. El silencio en el claro se rompió con un leve crujido de hojas cuando Dina, Leila y Mina se deslizaron entre los árboles, sombras sigilosas con ojos llenos de fervor.
Las kunoichis de Konoha se movían con la precisión de depredadores al acecho, listas para sumergir a los ninjas de Karigakure en el caos. Sayuri desapareció entre la maleza como si la misma oscuridad la reclamara. El frío metal de su kunai venenoso latía en su mano como un corazón expectante. Rei, Banji y Terzi esperaban, músculos tensos, listos para abalanzarse. Cuando empiece el infierno, no titubeen, gruñó Rei, sus tres tomoes girando como engranajes de un destino inevitable. De pronto, un destello de fuego iluminó el bosque. Katon. Goen no Jutsu. Una lengua ardiente surgió de la boca de Mina, impactando un árbol cercano y envolviendo el área en llamas y humo denso. Los ninjas de Karigakure reaccionaron al instante. Es una emboscada. Gritó uno, desenvainando su kunai.